that you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? Telling you just how I feel right now. You say it's just a drug, and I know. Our lives flew away before I had you right in some room. Then again, I could be drunk. Before I had you right in some rooms. But then again, I could be drunk. Tell me that you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? I'm telling you just how I feel right now. You say it's just a drug, and I know. Vamos allá, que ya vamos a comenzar, ya estamos aquí, ya por fin. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Estábamos ahí Bien, en modo de espera. Vamos a seguir esperando unos minutitos más a ver si la gente se conecta y si no, pues Venga. ya empezamos a darle caña a este capítulo. Que qué ganas, Jan, qué Esta ganas, locura, tío. mejor dicho. Sí, la verdad es que sí. Ha sido muy bueno. Mientras tanto, déjame ir ya otra vez diciendo por redes que ya nos encontramos por aquí a tope. Ujú. Y nada, vamos a ver Venga, qué voy tal avisando. se nos depara hoy esta reacción a este capítulo, con muchas ganas. Para la gente que vaya llegando también aquí al directo a esta reacción, lo mismo, que vaya comentando, que vaya dando su saludito y todo, porque hoy se viene yo creo que una reacción bastante interesante y bastante curiosa, Ujú. ¿eh? Así que Pues sí, la verdad. vamos a darle ya cañita, pero bien desde temprano. Yo creo que vamos a comenzar ya a tope, ¿verdad, Jan? Ahora cuando empecemos. De una. En el momento De una. que... Hombre, De una, di que sí. ya está aquí Krungol. Di que sí. Muy buenas tardes, Krungol. Di ¿Qué que pasa, sí. Krungol? Capitulazo. Vamos a dejar un par de minutitos de cortesía y ya comenzamos enseguida, ¿eh? No sé, Krungol, no sé si has podido ver el previo al directo, no sé qué te ha parecido, pero darme también las opiniones. ¿Qué os ha parecido esta nueva modalidad antes de comenzar? Y si no lo has podido si ver, se nos pues oye bueno, bien no pasa también. nada. Efectivamente, sobre todo Vale. Jan, si se le... Hola, Marui, muy buenas. Mario Mitsuba. Muy buenas, sí, sobre todo, por favor, Jan, muy importante, para la gente que nos escuche en el directo, decirme si a Jan se le escucha bajito, porque nos lo dijo un seguidor, nos lo dijo en el anterior directo, que a Jan se le escuchaba un poco más Se me bajito. escuchaba muy bajita Eso la es. voz, no escuchabais mi melodiosa voz, aunque yo Eso creo que lo es. hice aposta para que no os traumatizaseis. ¿Qué va? Para nada. Sabes que todo el mundo le gusta la opinión de Jan y sobre todo, últimamente no vamos a mencionar, pero bonita tertulia la que tuviste en TikTok, ¿eh? Bonita tertulia. No vamos a mencionar ni vamos a nombrar, pero hubo un debate muy curioso entre Jan y otro usuario que, por cierto, también antes de nada hay que agradecerle, independientemente de que debatiese o no debatiese, porque alguien con muchos seguidores que se haya fijado en nosotros y haya entrado en un debate, por nosotros, encantados. Y perfecto, o sea que Sí, eso además también... que, a ver, a mí lo que me gusta es la gente que debate, no que dice solamente, es que no tienes ni puta idea. O sea, si lo hemos dicho un montón de veces, seremos pequeños, seremos lo que quieras, pero nos da igual que seas grande o pequeño,
si pensamos que tenemos una idea. Si tú no la debates y por lo menos nos das un punto de opinión que sea válido y que no sea un porque me sale a mí de la papaya, pues vale, Eso vale, es, lo podemos aceptar, pero eso es, argumentando, evidentemente, eso es. que es lo Totalmente. que mola. Y nada, creo que no lo he visto. He entrado a cenar. No pasa nada, Krungol. Ah, Un bueno, no poquito, te un preocupes. poquito de musiquita para entrar en acción era lo que teníamos Ujú. puesto. Pero bueno, que yo creo que vamos a comenzar ya, Jan. Hombre, Y para una vez que empezamos en hora, sí, ni tan desde mal. luego, desde luego. Desde luego. Esto es para que nos Hostia, eso vieseis sí que aplaudo fuera. viniendo de nosotros. Para que nos vieseis fuera de cámaras, que siempre estamos cruzando los dedos y todo, porque es que siempre nos pasa algo, siempre, siempre. Pero bueno, aquí estamos, No, esta ¿verdad? vez hemos tenido suerte, ¿eh? Aquí estamos y vamos a darle ya inicio a este capítulo y la Vamos a ver, gente que se chica. vaya sumando. Antes de nada, hola mis amores, llegué al final, que pillé tráfico en la Red Line. Bienvenido, Necro, bienvenido. Pasa, Necro. Bienvenido, es un gusto tenerte por aquí. Nada, vamos a ello, ¿no? ¿Jan? Venga, vamos al Pues lío. venga. Muy buenas a todos y bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1149. Un segundo, si mal no recuerdo, era la portada, ¿no? Como se llamaba. Si no, que me corrijan. Antes de nada, lo que a mí siempre me gusta preguntar, y también pregunto para el chat, y si no, para los de diferido, y también recordar que estamos tanto en Spotify como en iVoox, que se suben estas reacciones, que nos comentéis las impresiones de este capítulo. Ya hemos visto que Krungol ha puesto capitulazo. El resto, por favor, que comente qué le ha parecido este capítulo y, como no, vamos a dar la palabra a Jan, que comience él a dar esa impresión del capítulo. Jan, muy buenas. ¿Qué pasa? Pues a ver, me ha parecido el capítulo número 50 para ser un 49. Quiero decir, todo lo que ha sucedido en el capítulo, de principio a fin, ha sido como un ha sido un bombardeo constante, impresionante. Bueno, La verdad. ya hablaremos por eso del 1050, 1150. Ya Eso hablaremos porque yo tengo también una opinión bastante curiosa con ello. Sí, sí. Entonces, lo que tú has dicho, Vamos, ¿no? la Que leche. para ti a ti te ha parecido un capítulo, pues eso, De 10. sin igual, O sea, de 10, sí. de 10. Yo lo mismo, sinceramente, Jan. Mm. Yo lo comento ya, me ha parecido un capitulazo, ya era hora, porque he de decir que lo que llevábamos estos capítulos de atrás se estaba haciendo un poco aburrido, se estaba haciendo un poco dudoso, vamos a llamarlo así, pero bastante bueno, ¿eh? Ha sido un capítulo Sí. muy bueno, ha sido brutal, ha sido bestial lo que hemos visto con Scopper Gavan. Chapo. Exacto. Y antes de nada, lo de siempre, aquí está otra vez el pesado para deciros que para los nuevos, que os suscribáis a nuestro canal, que activáis la campanita de notificaciones y que por favor nos deis un fuerte like, que es muy importante para así seguir dándonos apoyo y que podamos seguir creciendo y llegando a mucha más gente y seguir, pues eso, sumando aquí en el Camarote de Roger muchos más a bordo a nuestra tripulación. Lo mismo, siempre tenéis los links en la descripción, si no, aquí también tenéis un mensaje que siempre lo está recordando en el propio directo de dónde estamos, cuál es nuestra red, el Camarote de Roger. Fácil y sencillo. Y luego también para las personas también estamos tanto en iVoox como en Spotify y nos podéis encontrar también por allí, que subimos los capítulos dando reacciones a esto y luego pues lógicamente a otras cosas que no hemos podido hacer, pero volveremos otra vez a esa sección en nuestra de charlando. Lo dicho, Eso es. capítulo 1149, un capítulo que es que ya desde el comienzo ha empezado, pero además bestial. La aparición Con de fuerza, Scopper Gavan ha sido increíble. Que por cierto, te lo he dicho antes, pero hoy he visto a Scopper Gavan en real life, como quien dice, en Atocha. Sí. O sea, antes de Sí. coger el tren, te juro que he visto a un tío que era igual que Scopper Gavan, llevaba el mismo tipo de camisa, macho. O sea, digo, esto, lástima no haberle podido hacer una foto, de verdad. Pero es que era él, la misma barba, el mismo pelo para atrás, te lo juro. O sea, impresionante. Que sí o la leche. Digo, eso quiere decir que el capítulo de hoy nos va a quedar chulo. Sí, Así te lo digo. la verdad es que ha estado muy, pero que muy bien. Yo ya te digo, mira la presentación que nos hacen aquí. Es que es esta imagen lo dice todo. Cuando le están preguntando quién eres y ya salta por ahí. La mano izquierda del rey de los piratas entra en escena. O sea, qué cosa más flipante. Ya lo decíamos, se veía venir. Scopper Gavan no era un cualquiera. No, y encima lo de me he vuelto débil. Bueno, claro, eso me ha recordado mucho a Garp, por cierto. ¿A que sí? Muchísimo.
Muchísimo. Exactamente. Es como una demostración que estos tíos la que podrían haber liado. Es un caso aparte. Vamos a Lo escuchar. de esta gente es un caso aparte. Necro por ahí nos habla. Nakamas, estos dos tienen recompensas más bajas que Chopper. Ayúdenos a que sean reconocidos y temidos dando un like y una sub. Mostremos al gobierno mundial que el camarote de Roger va en serio. Muchísimas gracias, Ay, ay. Necro, de verdad. Muchísimas gracias. Ya te mandamos un fuerte corazón desde aquí, un fuerte like también Sí. nosotros para ti, por ese apoyo incondicional que siempre nos muestras y pues eso. Es nuestro mejor publicista, ¿eh? Eso es, la verdad es que sí. Necro es nuestro gran guerrero del buff. Ay, ay. Bueno, y si algún día nos veis con él por ahí, vais a entender por qué hizo lo del buff. Sí, también de todas formas ya lo verán en redes cuando, bueno, pues eso, cuando publiquemos para el evento que tenemos, que vamos a ir. No nos han invitado, sino que vamos nosotros de visita, Ojalá, ¿verdad, Jan? vamos nosotros de visita como aficionados. Pero bueno, vamos a ir dejando claro que aquí estamos abiertos para todo, que nos pueden llamar, que podemos dar charlas nosotros también perfectamente, o entrar en un debate. Pues vamos, a Jan le encanta eso. Vale, que ya no soy para tanto, ¿no? No es que no seas para tanto, es que argumentas y no hay más. Eso es lo único que sé hacer, argumentar. O No sea, nos- yo no digo porque a mí me da la gana. No nos vamos a salir de hilo y vamos a continuar con esto. Lo primero es que normal, el capítulo es lógico que se llame Un Segundo por lo que hemos visto con Scooper Gavan. Ujú. Lo que te sigue dejando claro. Fíjate una cosa muy curiosa de este capítulo, Jan. Es que si os dais cuenta cómo es Oda y cómo hace los giros. Lleva no sé cuántos capítulos Oda con que cómo pueden herir a estos personajes, cómo los pueden hacer daño, tal. Llega Scooper Gavan en el capítulo anterior, vemos cómo asesta un golpe y le hace daño y no se puede regenerar ni nada. Te viene en este capítulo, comienza, o sea, más de lo mismo. De hecho, fíjate, pensaba que este tío, el Somers, le iba un poco a hacer sí, a dar un poco de guerra, pero está claro que Scooper Gavan tiene un nivel muy superior. No digo que Somers no lo tenga, quizás también haya sido un poco de sorpresa lo que le ha pillado, pero es a lo que quiero ir con esto. ¿Cómo nos hace este giro Oda? Que es algo que me ha parecido también impresionante. Porque tú dices, este capítulo que le ha dado realmente importancia, Jan. ¿Le ha dado realmente importancia a esto o a lo que ha ocurrido luego después? Le ha dado importancia a, lo primero, ¿quién es Scooper Gavan? Porque nos estábamos pensando que iba a ser un Mindundi. Yo Que no. este capítulo ha sido Yo de no. Gavan. Yo no. Yo siempre lo he dicho, que este tío ya verás. No, o sea, yo en redes había llegado a escuchar que decía la gente, no, es que Gavan es un vendehumo, es que Gavan es un vendehumo. Pues espero que fumes, porque te vas a tragar todo el humo que dices que ha echado Gavan. Sí, totalmente, madre mía. Entonces, claro, a mí me parece, primero, por la edad, o sea, por la edad que tiene Gavan, la experiencia que tiene, que luego hablaremos de temas de edad, también quiero recalcar eso, porque, bueno, hay muchas teorías que creo que no son del todo de acuerdo, pero bueno, lo que digo es lo siguiente. Nunca pensemos, y especialmente en el mundo de One Piece, que una persona mayor no puede enseñar muchas cosas interesantes. Gavan ha visto un mundo que los demás ni siquiera intuyen. Sí, Entonces, totalmente. Creo que es el hecho de decir que los viejos aún tienen mucho que enseñar. O sea, y no me Totalmente. refiero solo en One Piece, es que en el mundo real hay que escuchar más a las personas que han vivido muchos más años que nosotros. Sí, la experiencia es un grado, ¿no? Eso siempre se ha hablado. Efectivamente. Entonces, cómo no, aquí Scooper Gavan nos está dando, vamos, una muestra y todo un ejemplo. Y cosas muy curiosas también, Jan, dentro de este propio capítulo que estamos observando, es otra vez, te vuelvo a repetir, la vuelta que da Oda. Me refiero, porque estamos todo el rato pensando en cómo pueden herir a estos usuarios. Y de repente te cambia por el final todo y ha hecho que la atención directamente, por lo menos del lector, se centre en el final, que es lo que vamos a hablar luego y yo creo que vamos a hablar muy distendidamente, ¿sabes? Vamos a darle cañita con lo ocurrido en el final, lo que hemos visto. Nosotros, bueno,
También permíteme Eso un es. segundo, Jan, también seguir Sí. explicando un poco, pues sobre todo lo hago para la gente que viene nueva aquí a nuestros directos o nos escucha luego en diferido, que nosotros damos ya por asumido y damos ya por hecho que habéis leído este capítulo y que no hace falta que tengamos que ir viñeta por viñeta hablando Así. y vamos, y leyéndoos lo que dice, los diálogos de aquí del propio capítulo, sino que nosotros directamente damos la reacción al capítulo entero. Por lo tanto, Eso es. a lo mejor os está un poco, os sorprende un poco de esto que estamos hablando directamente del principio, justamente con el final, pero es simple y llanamente para dejar claro que nosotros no hablamos, o sea, no leemos el capítulo, nosotros lo charlamos, o sea, lo analizamos y le damos impresiones y sobre todo con vosotros, que es lo más importante, que vosotros también participéis, que es algo que nos gusta. Eso quiero ir yo con el chat, que la gente empiece a hablar por el chat y me da igual que empiece a hablar del final, si queréis hablamos directamente del final, pero que hablen, que es algo fundamental. Vamos a ver, Necro, este señor no podía ser un vendehumos. Solo con ver a Raelic, las personas mayores en anime no son iguales que las personas mayores de otras series o dibujos. Aquí a más mayor, más repartes. Exacto. Totalmente. Exacto. Totalmente. Bueno, aunque no tenga nada que ver en esto, he de recordar una cosa y es muy curiosa que ocurrió sobre todo en el tema de... Vamos a ir al manga, con el manga de Dragon Ball, lo que ocurrió en el Torneo del Poder. Quien le enseñó un poco a activar el Ultra Instinto fue el maestro Fue el Rossi. doctor, exactamente. Entonces, es una persona mayor Eso es. y era su maestro. Es experiencia, leche, Eso es es. experiencia, al Exacto. fin y al cabo. Eso es. Ahí quería ir, Jan. Entonces, lo dicho, tú coméntame, Jan, ¿qué te ha sorprendido sobre todo de este encuentro de Gavan con Somers? ¿Qué me ha sorprendido? ¿O qué no te ha sorprendido, más bien? A ver, lo único que me ha sorprendido un poco es cuando caen las espinas que dice, uy, va a doler esto, ya está. Pero que lo iba a ver, y pensaba que iba a tardar un poquito más en reventarlo, pero si bajas un poco, Sí, ves que ya dices, mismo. si se regenera de ese cortecito que le ha hecho, ese recorte de barba, Esto Dios, es como, madre mía. Esto ha sido O sea, bestial. dudo que de esa se regenere. Esto ha sido bestial. Porque Jan. si se regenerase de eso, no habría ido a por Gunko. Exacto. Entonces es como, uff. Y con un solo hacha. Sí, O con uno solo. eso es. Ha sido O sea, muy bueno. Y además es que no solo le ha partido a él la barba, sino que fíjate en el garrote. O sea, Sí, hacer sí. puñetas. O sea, que le ha partido todo. Ha partido todo lo que ha Todo. pillado. Sí. Todo lo que ha pillado. Que por cierto, Ujú. entiendo que todo esto que se está viendo por aquí es el tema de... Es sangre, ¿no? Entiendo. Todo esto que estamos viendo por aquí es sangre, ¿verdad? Yo diría que es haki. Un rayo de haki. Que es un rayo de haki. Yo creo que no. Sí. Más bien yo creo que es sangre, Jan. A mí me Lo tengo parece más que nada son por lo heridas. quebrado, ¿vale? Por el quiebre que hay en la línea, Sí. no parece como de gotas, no parece un líquido. Por eso pensaba que al principio que era haki. Rayos. Es decir, que me da la sensación de que, a ver, a lo mejor me tiro un triple, pero si esa línea realmente es una línea de haki, Ujú. lo que me da la sensación es que Gavan lo que ha hecho ha sido cauterizar, entre comillas, la herida Vale. o dejarla abierta en base a haki. Y por eso no puede haber regeneración. Porque es un poco similar a, por ejemplo, en los mitos de Hércules, la Ujú. hidra. La hidra hacía que, bueno, las cabezas se volvieran a regenerar, aunque Hércules las cortase, Ujú. hasta que se empezó a cauterizar la herida. Y me da la sensación de que lo que Gavan está haciendo aquí es una cauterización a base de haki. Por eso no hay regeneración. Puede Que a lo mejor ser. es un triple, como te digo. Pero podría hasta tener sentido, en el sentido, válgame la redundancia, de decir, de aquí no hay nada más. Clac, cauterizado. Se queda una base de haki ahí que no permite que haya, digamos, más energía entre medias. Y de ahí que no haya regeneración. Me recuerda un poco como al Hammond de Yoyos. Sí, más o menos. Sí, un haki, digamos. ¿Te acuerdas de eso que contrarrestar. el calor ese que tenía que... Sí, Algo así parecido. sí, es decir, te refieres en la primera temporada cuando Eso es. el primer Jojo, Eso se es. enfrenta a Dio y le hacen el Sun Yellow Overdrive, ¿no? Exacto. Es decir, luz de sol para, digamos, eliminar esa energía oscura que tenía Dio, ¿no? Exacto, exacto. Vale, sí. Algo parecido, no sé, Algo, ¿sabes? exactamente, algo similar. Un haki que, digamos, interrumpa esta regeneración. Pero ves, es a lo que voy. Me parece muy curioso. Por ejemplo, dos detalles. Yo creo que Sí. aquí se están viendo cosas como...
¿quién es el Mugiwara que realmente va a ir a conocer esa técnica? Curiosamente nos muestran a Chopper. Exacto. Curiosamente nos muestran a Chopper. Por lo tanto, Mm. algo puede tener sentido con el tema de lo que tú dices de herida, de una profundidad, entrar a mayor profundidad. Ujú. Quizás. O dar Y como además, golpes de bueno, corte. eso lo No lo vemos después. sé. No sé si puede Claro. ser así. Además, teniendo en cuenta otra cosa, y es, lo vamos a ver después, las heridas que le hace Kunkua a Gavan, y que creo que, a ver, no espero que Gavan no esté finado con esto, sino que aunque sea Chopper lo cure o lo que sea, porque ha ido detrás de él Ujú, y le pueda enseñar un poco cómo va esto. No digo que Chopper realmente vaya a dominar de la noche a la mañana o en un ratito este haki, ujú. sino que, digamos, le pueda decir el secreto a otros Mugis, tipo Zoro, Sanji, etcétera. Oye, pero sería muy Luffy. curioso, ¿no? Tanto que estamos hablando siempre del tema de Chopper, Mm, de que como que parece, pues, vamos a decirlo así, como un Mugiwara que está muy atrasado a nivel de poder, etcétera, mm, que necesita un poco más de power up. Y oye, a mí me parece muy curioso que sea este el que, el que quiera observar eso. sí, También puede ser, fíjate lo que te digo, y ahora nos vamos a ir un momento a cuando llega bueno, lo del tema de Somers ya lo hemos visto, que es que pensábamos que iban a librar una batalla campal estupenda y vemos que pues eso, precisamente como se titula este capítulo, en un segundo. en un segundo, hasta luego Somers, que me tengo que ir y por cierto, una velocidad que debe de ir bestial, ¿eh? Ujú, Pero que va a Chopper y Chopper es el médico y es a lo que quiero ir contigo, que mm, curiosamente Chopper va a estar ahí presencia cuando cae al vacío, por lo tanto eso es. Chopper puede que vaya hacia abajo. Hombre, a eso me refiero. Porque Scopper Gavan va a bajar a. Yo creo que va a tener caída en el inframundo. A ver, por cómo lo hemos visto, sí que es posible. Y a ver, que Chopper vaya detrás de él, utilice el Guard Point para, digamos, amortiguar la caída como ha hecho Luffy con el barco anteriormente, tendría sentido. Sí. O sea, yo creo que sería necesario. Y aparte, imagínate, ya de. Ya para, digamos, terminar de rizar el rizo, que realmente Chopper pudiera utilizar haki de curación. ¿Qué quiero decir? Igual que veíamos anteriormente a Lao, eh, digamos, revertir los poderes del Doc Q, es Ujú, decir, pasar de ser mujer a hombre otra vez solo en base a fuerza de haki, ujú, estaría guapo que Chopper, ya que quiere ser el mejor médico del mundo, ujú. pudiera utilizar haki de curación. Sí, a lo mejor me estoy yendo mucho por las ramas, pero si un haki como el que utiliza Gavan puede alterar ciertas características Sí. fisiológicas o vitales o no vitales, si lo quiere decir así, como es la regeneración, yo creo que un buen power up para Chopper sería utilizar ese haki de alterar el haki interno. Si además tenemos en cuenta que con las píldoras reactivas estas, las Rumble Ball, Sí. puede ver el punto débil de la persona con el Brain Point, Ujú. ya es que sería la leche. Muy, muy interesante. Muy ¿Eh? interesante. Pero luego también a ti no te sorprende que si Chopper baja al inframundo, Hmm. también ahí justamente se está medio curando ya Loki. Él podría ayudar incluso a potenciarlos. O Hombre, simplemente, bueno, es que, a ver, es que también me parece. Hay bastantes teorías que se están hablando sobre lo hmm, que ha ocurrido con Scopper Gavan. Por ejemplo, se está teorizando mucho que Scopper Gavan ve el futuro y que por eso cuando vio que Luffy activó el Gear 5 y que Zoro hmm, también preparaba un ataque, por eso dijo parar. O sea, hmm. ya se acabó, ya lo he visto todo, porque como que ya había presentido todo. O sea, el haki de observación Sí, muy acelerado, muy potente. Más muy bien, adelantado. podría decir Hmm. más preciso. Sí, O sea, un haki de es posible. observación muy preciso. Hmm. Y por otro lado, también que Scopper Gavan. Oh, tengo sed. Hmm. A ver, pues Tenía sed, ¿eh? sí, ya se No te sé por qué. ve. Sí, sí. Y por otro lado, que Scopper Gavan esto lo tenga. O sea, lo haya hecho únicamente por no hacer daño a su hijo. Claro. Y ya está, porque estaba viéndole sufrir y ha dicho: mira, paro, Hmm. me dejo y se acabó. Sí, Y efectivamente. a lo que A quiere ir ver, con eso, vamos a ponerlo un poquito por imagen, es lo que mm, ha sucedido con el tema de Gunko. Que madre mía sí, esto, sí. tío. A Madre ver, mía. ha sido interesante y ha sido bastante fuerte. Además, ten en cuenta que
tiene que tener haki de visión avanzado por narices. Sí, hombre, por O supuesto. sea, alguien que está al nivel de Rayleigh no, y que puede incluso prever los ataques que tiene Kizaru, el haki de observación que tiene que tener tiene que ser brutal. Sí, 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 Entonces, claro, correcto. estamos viendo aquí que Gavan, yo creo que, pues si no fuera porque Colon ha abierto la boca, revienta a Gunko también. Sí, sí, El eso es. problema es ese, que claro, ha dicho, no voy a llegar a tiempo, le va a hacer daño a mi hijo, tengo que rendirme. Sí. Rendirme por mi hijo, por lo que sea. Y ahora voy a ir un poquito para atrás a lo que has dicho tú de que Gavan cayese al inframundo y que Chopper cayese con él. Para ¿Vale? adelante, dirás. No. Bueno, lo que has dicho tú anteriormente. Ah, vale, vale, vale. A lo que te refieres a mi comentario. Vale, sí, Claro, perdona. voy a ir a tu comentario que has dicho de que Gavan podría caer al inframundo y Chopper con él. Si tenemos en cuenta que Chopper ya conoce una medicina para, como hizo con Zoro en Wano, que aun estando reventado, te permita, digamos, tener esa recuperación milagrosa y luego recibir el doble de daño, como recibía Zoro, Ujú. que estuvo a las puertas de cascar, estaría interesante que Chopper le metiese esa medicina o bien a Loki y se recuperase ahí en un momento y tirase para arriba a darlo todo, o a Gavan. Porque Ajá. Gavan yo podría decir, mira, dámelo y ya después veré si sobrevivo o no a esto. Es que Pero sería un puntazo. yo te podría decir que Loki no lo va a necesitar. Loki le pasa lo mismo que a Luffy. Están metiéndose una zampada del copón ahí abajo, ¿sabes? Se están metiendo ahí entre Sí, los sí. dos. Una pedazo de comilona increíble. Y yo El creo, dinosaurio sí, yo creo simplemente que este se va a curar, pues, de haber comido. Lo único que cuando baje ahora Scopper Gavan, puede que sea el chivatito de lo que está ocurriendo arriba. Siempre y cuando no se hayan enterado, porque llevamos bastantes capítulos sin ver qué es lo que ocurre ahí abajo con Luffy y Zoro. Exacto. Y con Loki. Entonces no sabemos si ellos han presentido un haki o incluso lo que acaba de ocurrir en el final, ya directamente ahí lo hayan sentido, que es a lo que quería ir. Y permíteme que, fíjate, me voy a ir como cuando siempre hacemos, luego lo repetiré, ¿no? Como siempre hacemos con el final, de cuando decimos predicciones. Yo creo que la predicción del capítulo 1150, que ojo, fíjate qué bonito número siempre, que esto lo hila mucho. Sí. Yo creo que Está muy vamos a bonito. poder observar o vamos a poder ver quizás el primer enfrentamiento entre Luffy e Im. Entre Luffy e Im, ¿crees que le va a dar tiempo ahí a Luffy a subir hasta ahí arriba? Hombre, a Luffy le da tiempo de sobra, ya te lo digo yo. Ujú. Con el Gear 5 en un segundo. Ya, eso sí es verdad. Activando el Gear 5 sube en un segundo. Y no te quiero contar cómo suba con Loki. Que es muy curioso, porque espérate a Loki si le liberan, porque todavía está con el Kauroseki. Eso es. Que a lo mismo, mira, lo mismo sería hasta posible que realmente Oda nos haya metido un troleo del carajo y en lugar de utilizar Loki una fruta que sea el lobo, como decíamos muchas veces, esa fruta de Fenrir, en realidad sería de un pájaro mitológico. Vete a saber. Pues puede ser, O y que sea, eso haya siendo sido por Oda, las es que gar. ya me espero cualquier cosa. Claro, sí, sí, desde luego, porque además es que Oda, fíjate cómo, o sea, yo sinceramente, bueno, hay gente que seguro que lo ha acertado, no, pero es muy complicado que después de todos los capítulos que llevábamos anteriormente, es muy complicado que te fueses a creer lo que iba a ocurrir justamente ahora. No, Porque a ver. sinceramente tú lo que tenías, lo que se creía era que iba a comenzar una batalla entre estos caballeros, una batalla de Scopper Gavan con Somers midiéndose un poco, haciéndole daño de verdad, quizás con Gunko también apartándola de un golpe, y luego Scopper Gavan decir cómo se les puede hacer daño, tal, y ya, pues eso, algunos Mugiwaras iban a poner las pilas y se iban a liar a tortazos con ellos. Y en un segundo, es que fíjate Sí. cómo cambia. O sea, el maldito título que le mete Oda es que es un señor, tío, de verdad. Increíble. A mí me hace Es una locura. Sí que es cierto que teníamos el hype muy bajado en todos los capítulos, pero de repente te lo sube. Es que Oda es así. Le basta con un capítulo para que otra vez te vuelva a poner a tono. Efectivamente. Y que si no, que me corrija el chat. Que el chat ahora lo veo un poco parado. Que comenten, que nos digan ellos qué opiniones y qué es lo que creéis que puede ocurrir incluso en el siguiente capítulo, o todo esto cómo ha sucedido, que nos den un poco más de impresiones o pregunten algo. Que vayan contando también, porque... Hostia, es que hay bastante, pero bastantes cosas que comentar aquí.
O sea, hemos visto esto, lo de Gunko, lo de Colon. O sea, Lo de la biblioteca, que no se nos la olvide, la biblioteca. biblioteca está Efectivamente, que lo pasa ardiendo. un poco por alto, la biblioteca ya ardiendo, que de Y hecho nosotros pensábamos que iba a dar tiempo a que no ardiera la biblioteca, es que ya está en llamas. ya está en O llamas sea, yo no me lo esperaba, de hecho, y de verdad. encima Gillingham está allí. O Exacto. sea que quien vaya a ir a frenar eso, yo creo que ahora puede que veamos fíjate lo que te digo, que a lo mejor ahí sí que se enfrenta, te lo diré, la propia Robin. Puede que ahí sí que se enfrente con Killingham, que tenga que ir para atrás. O si A ver, acaso Frankie por ahí que aparezca, que haya dado si las vuelta atrás. espinas, claro, si las espinas van hacia, digamos, desaparecen, ahora que Somers está un poco caput, si es cierto que desaparecen, sería lo suyo que Robin fuera para la biblioteca, ya que es la que, digamos, más le afectaría esa pérdida de conocimiento. A Frankie también lo reconozco, porque Frankie, al fin y al cabo, es un tipo que parece ahí que va como de, ¿qué pasa? No sé qué, pero todo lo que sea conocimiento que pueda tener, pues oye, también le interesa. Y además, otra cosa a tener en cuenta, aunque no sean luchadoras como tal, tenemos a Bonnie y tenemos a Vegapunk, Lo a iba a Lily. decir. Y al propio Kuma. Entonces, Que nadie te ¿eh? dice si. Al propio Kuma, que nadie te dice si ha estado Sí. reparado o lo están reparando. A ver, si le ha dado tiempo a repararlo a Vegapunk, lo desconozco. Bueno, bueno, llamémoslo Vegapunk, ¿vale? Aunque sea Sí, Lilith. Lily. Pero, claro, Digo, mm, sí. Lilith, sí. Lilith, termina Sí, en sí, Z, sí. sí. Vale. El tema es, si les ha dado tiempo a reparar a Kuma, que no creo, porque yo creo que llevaría más tiempo, vale, perfecto, pero mientras tanto es que tienes ahí a Lilith y a Bonnie, y yo creo que algo podrían hacer también, porque Bonnie no es, aunque sea una cría, que es una cría, es una niña pequeña, no es inofensiva precisamente, Exacto. y con sus capacidades podría ser bastante, bastante poderosa. Ya lo hemos Exacto. visto. Exacto. Entonces, vale, sí, la biblioteca se está quemando, pero no está quemada del todo todavía. La Como Vega Waifu, como dice Necro, Vega efectivamente. Waifu, tienes razón. Totalmente de acuerdo. Vega Waifu. La Vega Waifu. Eso es, de que sí. Eso es. Marca registrada del camarote gracias a Necro. Sí, porque además nos cedió los derechos. Perfecto, Exactamente. Necro. No, pero pero Qué es verdad canalla. que, claro, estamos pensando en que solo realmente los Mugiwaras pueden hacer algo, pero no creo que eso sea cierto. Si es posible que se escapen o que se, digamos, se quiten las espinas de Somers después del palizón que le ha pegado aquí Skopergaban, ¿No se las eso estaba sí que sería quitando? posible. Yo creo que ya se las estaban quitando, ¿eh? Espera, dame un segundo, por Sube un poco, favor. es que no lo Claro, recuerdo. que vamos a un momento a verlo. ¿Ves? Sí, sí. Es lo que te digo. Antes de nada, el enfrentamiento, por eso te digo, de lo de la biblioteca que está ardiendo, Mm, justamente sale en el panel, o sea, sale ahí, en la viñeta sale Robin. Por eso te exacto. digo que yo creo que Robin sí que puede tener un poco de los recuerdos de O'Hara y tal, y que sea ella la que se enfrente contra Killingham, ¿eh? O incluso le tendría que caer en la cabeza a Scopper a Loki para que el resto se entere del percal. Sí, a ver, es complicado que le llegue a caer o que llegue a caer cerca de esa parte del inframundo, es verdad, pero bueno, a veces ya sabes que un poquito de Deus ex machina siempre viene bien. Lo que me encantaría, ¿sabes qué sería? Que de repente, yo qué sé, saca de repente Robin un gigante de sí misma y arranque la biblioteca, la eche en agua o lo que sea, o la Sí, apague, a cierto, palmadas aunque sea. cierto, O sabemos que tac, 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 y que consiga apagar lo que sea. cierto. Se habrá perdido alguna parte de la información, pero espero que no toda. Y si no, que al menos Vegapunk, cuando estaba antes, cuando fue anteriormente, haya conseguido hacer una copia en Punk Records o lo que sea, para que no todo se haya perdido. Correcto. Lo Mira, cual, oye, pues mira, es una pérdida, pero luego de repente que por lo menos no se haya perdido todo, leche. O sea, ¿qué menos? lo que dice Krungol. Creo que Chopper se tira por Gavan y caerán justo donde está Luffy y Loki. Puede ahí que sepamos mejor cómo ha dañado así Gavan a Somers. Correcto. Correcto. Eso es, eso es. Ujú. Tal cual. Por O eso, sea, y, dime, dime. bueno, que quizás también cuando hemos visto esto, Chopper se haya fijado un poco en el ataque, ¿eh? Por eso te digo, me refiero que tenga como una teoría, algo. O sea, que Chopper Sí, se haya alguna dado idea. cuenta de algo y quiera confirmarlo, si es así. Hmm, sí, aunque realmente no sabemos, o creo que no se sabe si Chopper puede realmente ver el haki. No sabemos si lo tiene entrenado o no. Pero Yo, que realmente. yo Dime. pienso, Jan, que a día de hoy
Todos los Mugiwaras deben de tener el haki, aunque sea escondido. Me refiero escondido a que no sepan utilizarlo todavía del todo, potenciarlo. Yo creo que todos los Mugiwaras probablemente ya tengan conocimientos de haki. Pero que no lo dominen o que no sean de los testigos usuales, te refieres, ¿no? Eso Vale. es. Dice Krungol, y la biblioteca tenía claro que iba a arder, pero creo que hay un libro o algo que tiene la información importante que no se puede perder. Eso es, exacto. Exacto. Fíjate, yo no tenía tan claro que fuese a arder, o sea, soy un idealista. En algún momento esperaba que no fuese a suceder, pero aquí, parece que sí. fíjate, aquí yo os hago la pregunta, ¿y si realmente también es como una trampa del propio Elbaf? Me refiero. Todos los libros están en una biblioteca, pero ¿quién te dice a ti que la gente de allí de Elbaf, en su momento, por eso están Frankie y está allí a donde quieren ir con Vegapunk a ese antiguo laboratorio? ¿Quién te dice a ti que allí quizás no estén escondidos esos libros precisamente para que en caso de emergencia que pueda ocurrir esto de la biblioteca, puedan estar a salvo esos libros? También podría Como una copia ocurrir. de seguridad. Claro, efectivamente. No, A yo ver. creo que está Saúl, y Saúl también aprendió lo que ocurrió en Ohara. Yo creo que Saúl tendría que ser un poco más inteligente, ¿no? De decir, no se va a guardar todo aquí en la biblioteca, tenemos que hacer o copias, o si no, guardar ciertos libros, tenerlos escondidos fuera de la biblioteca en algún lado donde nadie los sepa. Se Claro, podría a ver, dar, sería lo ideal. ¿no? Aunque nadie realmente fuese a pensar que el gobierno mundial o cualquier otra persona tuviese las agallas de asediar Elbaf. Entonces, creo que, a ver, Eso lo ideal es. hubiera sido eso, una copia, pero no sé yo hasta qué punto la hayan hecho porque estarían seguros o estarían... yo creo que no creo que ellos pensaran que fuesen a atacar Elbaf. Lo que Nadie. dice, mira, Nadie lo se que atrevería. dice también, mira, Krungol está afirmando y dice, yo creo en la copia de seguridad, y dice Necro también, y dice, poner todos los huevos en una cesta es estúpido, yo opino que es una copia o es un señuelo. Efectivamente, Esperemos que sí, en serio. es que ya aprendió la lección de esto Saúl, entonces se puede dar mucho la imagen de hemos perdido los libros, llorando Elbaf entero porque han perdido la información, y de repente Saúl, cuando se recupere, diga, no. Los libros de la verdad del siglo vacío están escondidos aquí. Y Podría que no lo ser. tengan que saber todos. También es muy importante. Esto seguro que Saúl lo ha tenido guardado. Yo Estaría bien. creo firmemente en ello. Si es que tenemos que conocer historia del siglo vacío. Hombre, es que es necesario saberla. Porque si no, vaya. ¿Cómo decirlo? Exacto. Vaya putada, Exacto. honestamente. Por eso te digo. A ver. Dice: por muy Elbaf que sea, un infiltrado para prenderle fuego o una Bostercal es más inteligente ocultar los libros. Claro. Sí, exacto. A ver, eso es lo bueno y es lo que tendría que ser. Porque es que. A ver. Yo cuando lo vi arder digo, no me jod. O sea, fue un momento de decir, no. Para una vez que teníamos oportunidad de saber algo, de que no fuera porque Robin se le ocurrió abrir la boca de repente, sino porque realmente iba a haber historia real ahí y nos están quemando la biblioteca, dices, joder. Y claro, no pensé que fuese a suceder lo de que de repente Jinbe volviera a utilizar agua de vete a saber dónde para No. apagar la biblioteca. No, yo creo que nos la está jugando Oda en esto. Yo creo que nos está A ver, haciendo pensar en esto de que ya estamos perdiendo otra vez información del siglo vacío, pero no. A ver, para mí tengo la sensación, también podría suceder, que los libros que rescataron de Ohara, ¿vale? Del agua, no servirían para que los leyesen los gigantes. Exacto. Pero sí que se puede sacar una copia de ello. Exacto. Entonces, puedo creer, por ejemplo, que existiera la biblioteca del búho, que es la biblioteca que pueden consultar los gigantes, y luego, por otro lado, la biblioteca humana, que es en otro sitio que sea, teniendo en cuenta también que los gigantes pueden llegar a saber que esa información es muy relevante, es muy importante y es necesario preservarla. Es como, yo qué sé, en mi caso, como si tengo una primera edición de El Señor de los Anillos. Ujú. Tengo una primera edición firmada en El Señor de los Anillos. Vale, sí. Aunque haga más copias, yo voy a guardar esa copia bajo llave. Bajo llave, porque sé el valor que tiene. Eso Entonces, es. espero, si la biblioteca se quema finalmente del todo hasta las cenizas, espero que haya una copia. Ya sea en una zona que no sea de madera, que sea de metal, cosa inteligente, y que no le afecte el fuego. Que no le afecte el fuego. Eso es.
Como una caja negra de un avión, pero con libros. Sí, puede ser también. Es que a mí me parece muy, muy obvio, ¿no? Que se vaya a quemar una biblioteca tan antigua y que se vayan justamente a destruir los libros que trajeron de O'Hara y que además sabían la importancia que tenían. Exacto. No creo. Yo, sinceramente te lo digo, que no creo que nos vayan a quitar precisamente esto. Es que es el momento. Elbaf es el momento de conocer el siglo vacío. Como también te digo, fíjate, ya a través de lo que estoy viendo, que me parece a mí que la guerra esta famosa que estamos hablando no está muy lejos de lo que nos pensamos, ¿eh, Jan? La guerra final, ¿te Sí, refieres? yo creo de que esto va a poder tener mucha conexión, de hecho, con precisamente con esa guerra final. A ver, Ahora te ¿qué voy es a lo que explicar un sucede? poco por qué. Sí, sí. Entiendo lo que quieres decir porque cada poco, cada poquito, nos están dando señales de qué es lo que va a hacer que esa guerra se desencadene. Y hay tantos factores que pueden desencadenar esa guerra que o bien es uno solo o es todo al mismo tiempo. Pero finalmente pasará, lo sabemos. Puede que ocurra, fíjate lo que te digo, en el siguiente capítulo, Jan. Mm. Puede que todo se desencadene en el siguiente En el capítulo. 50 ya, ¿no? Claro. Y te explico por qué. Si realmente puede que se dé el primer cara a cara o el primer enfrentamiento entre Luffy y Aim, Mm. puede que sea por algún tipo de crueldad que está viendo. Recuerda que siempre lo he dicho. A Luffy, perdonar por la expresión, por decirlo así, como que se la suda el tema del siglo vacío. No se la suda, ¿vale? Totalmente. Pero no le da esa importancia que lo tiene que conocer. No, lo has dicho bien, se la pela. O sea, a Luffy le da igual la historia antigua. Lo que le importa a Luffy es comer y vivir aventuras, ya está. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que Luffy siempre necesita un motivo para patear el trasero. Ya lo hemos dicho siempre. Im Eso es. nunca estaba en sus planes, ni nunca lo va a estar. Si ahora, por lo que estamos viendo justamente en el final, por lo que vamos a ver justamente en el final que ocurre de este capítulo, ¿vale? Que aquí lo tenemos, que me cago en todo, tío. Es que me da hasta un mal rollito que no veas, ¿vale? Como lo estamos viendo aquí, si realmente vamos a ver a Im, que yo creo que sí, va a sembrar el caos, Jan. Totalmente. Y si siembra el No, pero caos, es que si lo siembra suyo. el caos, va a haber cosas quizás muy chungas para que le den motivos a Luffy de ir a patear el culo. Entonces, a ti Exactamente. nadie te dice que quizás cuando suba Luffy, se encuentre cara a cara, le diga con esa voz ahí tan macabra, Nika, tal, no sé qué, no sé cuánto, y el otro, que yo no soy Nika, que yo soy Luffy, tal, vea lo que ocurra, Y que se líen tortas. y decir que yo no estoy aquí, ¡pum! Se coja, se vuelva, quita esa posesión infernal que tiene con Ujú. Gunko, quite esa posesión Buena película, infernal, sí, quite esa posesión, vuelva a Mary Joyce y ese motivo sea para Luffy decir, voy a ir a por Im. Se acabó, a por todas. A ver, sería lo suyo. Es decir, como tú bien dices, Luffy necesita una razón. Y la razón, muchas de las veces que tiene Luffy es luchar contra algo que le parece injusto. Y la mayor parte de las veces las cosas que no le parecen injustas es que la gente no pueda comer y vivir como ellos quieran. Es decir, aunque parezca una gilipollez, lo que a Luffy más le molesta es la falta de libertad en otras personas, porque lo que busca Luffy realmente es, aunque él no lo sepa, aunque quizás sea solo un remanente de lo que era Joy Boy o Nika, es que la gente sea libre, libre para comer lo que le dé la gana, libre para vivir aventuras, o sea, es una visión un poco idealista de lo que es la libertad realmente, pero es lo que propugna Luffy para todas aquellas personas que conoce y a las cuales va liberando. Exacto, Entonces, claro, eso es. yo ahí lo veo, esa lucha que habrá. Pero creo que hay mucha, mucha tela que cortar precisamente aquí donde estás, en esta parte de la historia. Di que Porque hay sí, mucho, negro. mucho, ¿eh? O sea, hay muchísimo que comentar ahí. Vamos, es que, fíjate, es lo que te voy a decir, y también se lo digo para la gente del chat, del diferido y todo. Es que en esta última viñeta que estamos viendo aquí, justamente cuando viene ese recuerdo que le da Gunko, cuando aparece Imu, bueno, cuando todo esto ocurre, o sea, capta la atención entera del capítulo en esto. Por eso me Ujú. parece bestial. Y me parece Sí, pues eso, una vez más, de sacarte el sombrero y decir, ole tú, porque no te esperabas esto, sinceramente.
Pero ¿en qué Sí, jodido momento tú te esperabas que íbamos a tener una aparición ya tan directa de Imu? Es cierto que, bueno, tú podías... pero, Espera, pero, sí. se hablaba mucho del tema del ojo, también se ha dicho mucho que Gunko podía ser una Nerona, etcétera. Entonces, espera, vamos un momento al chat. Mm. ¿Qué estás? Dice Krungol. Bueno, dice Necro, maldito Nicarofi que dice señora, ora guá, Monkey Luffy. Es verdad. Sí, Luffy irá por Imp porque será un obstáculo para su sueño. Correctísimo. Eso es. Y dice Necro también que le recogió Ibu por Imp, el corrector. A ver, teniendo en cuenta que Imp realmente es el nombre de un diablillo, tampoco sería muy descabellado que le llamasen Imp realmente. Ojo. Exacto. Y dice Krungol, aprovechando la fila de viñetas anterior a la viñeta final, ¿quién creéis que está atacando a Miri Joyce? ¿Ejército Revolucionario o Barba Negra? Barba Negra. No Barba Negra en persona, pero creemos que lo está atacando la tripulación de Barba Negra, porque Lafitte. ya estaba allí Lafitte. Eso es. Y es posible, es muy posible que haya más gente propia de Kurohige allí. Yo qué sé, rollo pues, Vasco Shot, no, porque estaba con lo de Garp, pero podría ser posible que gracias a la Warp Nomi de Augur estén ya allí Katarina Devon y él. Y también te digo una cosa, puede y ser Augur. el propio pueblo, ¿eh? Te explico por ¿Cómo? qué. Ah, sí, ya sé lo Te que quieres explico decir. por qué. Porque es que desde que Vegapunk transmitió el mensaje, no sabemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo en los reinos. Ya, bueno, nos dijeron que se estaban sublevando. Nadie te Exacto. dice a ti que allí por debajo de Mare Joyce, en Saondi, se está liando parda. Y que estén Es subiendo posible. para arriba después de transmitir el mensaje. Mm. Los miembros revolucionarios, lógicamente, y vamos, yo creo que sí, han dado un paso al frente. Por lo tanto, también puede que se estén implicando. Entonces, quizás ahí lo que esté ocurriendo es un doble ataque. Por un lado tengamos a tripulación de Kurohige, que están robándoles suministros. Les están quitando todo porque la FIT está allí y ya lo comunicó, que les estaban jodiendo bien a los Tenryubitos. Los propios Tenryubitos seguramente estén enfrentados entre ellos, porque no tienen comida. Y por otro Eso lado, es. los miembros revolucionarios estoy seguro que también están dando un paso hacia adelante. Por Sí, lo tanto, pero yo creo creo que que... el caos se está empezando a sembrar en Mary Joyce y esto es muy bueno de saber, porque además mandan a... Joder, que ahora no me puede... A Samrock, mandan precisamente a Samrock la vuelta atrás Para que para Mary vuelva. Joyce. Y Eso Samrock es. no creo que sea un don nadie, ¿eh? No, hombre, por supuesto que no lo es, pero ya no sé hasta qué punto podrían ser los mismos revolucionarios porque siguen en Kamabaka, siguen en la isla bueno, en la isla en la que estaban cuando estaban con Kuma. Entonces no sé yo si les habría dado tiempo a llegar hasta Mary Joyce. Pero es que Ojo, no son solo no ellos. sé. Estoy seguro de que tienen más por ahí. Más A ver, esbirros, entiendo ¿no? que podría suceder como, claro, entendido como que hay gente como Morley que estaba allí para Claro. capturar, bueno, para recuperar a Kuma y demás, pero no sé hasta qué punto, cuántos miembros revolucionarios podrían llegar a estar cerca de Mary Joyce para liar la parda. Por cierto, ¿qué tal el podcast de Sobre de Paja? Buenas Muy tardes, buenas aunque tardes. estaban Sombrero ahí. de paja, eso Y otra es. cosa que quería mencionar, aparte de eso, es la diferencia de los, digamos, traducciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, la traducción esta de Quintos Scan lo que dice es: Imu te mostrará cómo es ser dominado por Dios, ¿vale? Perdona un momento antes que te Sí, corte, que por cierto, dar sí, las sí. gracias a Quinto Scans Eso por es. proporcionarnos el manga para poder darle una reacción, ¿eh? Antes de nada, Correcto. hay que dar mención. Eso es. Pero, claro, por eso te digo, por ejemplo, la traducción de los Mugiwara Scans, que es otra de las traducciones que es bastante bueno, lo que dicen es, y leo, Imu les enseñará de lo que un dios es capaz. Ajá, Entonces, claro, no, aunque sea muy similar, en uno se habla de lo que es ser dominado por Dios y en otro lo que un dios es capaz, sí. ¿vale? Eso es una cosa que quería mencionar, porque me pareció raro, me llamó la atención porque, claro, tú nos pasaste esta traducción, yo tenía la otra anteriormente, había leído en inglés, y creo que en inglés era What a God can do o can no sé qué, the true power of a God, si no me equivoco. Es decir, el verdadero poder de un De dios. un Bueno, dios, ahí sí. había muchas Yo he traducciones. leído también en... ¿cuál era? Los Mugiwara Scans, me parece ¿Mm? que son... Yo creo que había leído esa traducción tuya, ¿eh? Que acabas de decir, Jan. Eso es. Esta, la que te he leído es la de Mugiwara Scans. Y en inglés decían What a God
can do, o algo así. Había dos. What a God can do es lo que puede hacer un dios, y el otro era the true power of a God, el verdadero poder de un dios. O sea, hay muchas traducciones, eso es lo malo. Yo Y creo nunca que realmente llegamos a saber cuál sería. si es Imu, yo creo precisamente con siendo esa egocentricidad o como se pueda decir eso, ¿no? Yo creo que Im piensa que es un dios. Es Dios. Como en él. Que es un dios, Exactamente. efectivamente. Yo creo Dice más bien Necro. que sería así, dominado por Eso Dios. es. Dice Necro el que Un cap de manga entero de cómo inunden a los tenrubitos sería maravilloso de leer. Pues sí, la verdad. correcto. Porque es. A ver, nos hemos dado cuenta de que los tenrubitos son. Lo que ellos llaman escoria, realmente la escoria es ellos. Son gente que se creen por encima de cualquier poder o cualquier ley, cualquier lo que sea. Y el hecho de verlos sufrir estaría muy, pero que muy bien. Antes de que el capullo de Oda nos haga de repente decir, ay, si es que realmente no son tan malos. Porque No, Oda es así. no te Oda es capaz de hacernos preocupes. decir, joder, es que no son tan malos. No te preocupes, Jan. Ya se está viendo, ya se está viendo. Los tenryubitos han perdido, han perdido y están perdiendo cada vez más importancia para ellos. Y yo creo que precisamente si Marello se está ardiendo es porque creo que se están metiendo ahí de golpes ya y ellos pues van a ver lo que es el terror. Exactamente. Yo creo que van a No, ver el es terror necesario. para ellos. Más bien. Es que Es lo que te digo. Es una jodienda, porque realmente Oda está haciendo referencia a todo lo que sucede en el mundo real, lo pone ahí entre medias. O sea, es eso que se llama primado negativo, Oda nos lo está haciendo con One Piece entero. Vale, Marui dice, excepto los niños pequeños. Te refieres a los tenryubitos, ¿verdad, Eso es. Marui? Sí. A ver, entiendo que sí, que se refiere que les hagan la puñeta a todos los tenrubitos, de los niños pequeños, que dentro de lo que cabe yo creo que aún tienen salvación para no convertirse en la basura que son los tenrubitos. Exacto. Honestamente. Sombrero de paja. Tengamos presente que tal vez ya pasó más tiempo del que creemos. Está la relación tiempo-Elbaf y el resto del mundo de Luis Arnott. Correcto. Ahí estoy con vosotros. Correcto. Bueno, en este caso contigo, porque no sé si eres Manuel, el que nos está comentando, no lo sé. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que algo relacionado con el tema del tiempo-espacio con Elbaf va a suceder. Yo creo que sí. Yo creo que todo esto que se está viviendo aquí por fuera está siendo totalmente distinto. Vale. Krungol también dice... A saber todo lo que ha pasado fuera de Elbaf, ya que otro más, ya que el tiempo fuera va más deprisa que el resto del mundo. Correcto, es que yo creo que estamos todos en la misma onda con esto, con el tema del tiempo. Hay gente que todavía dice que no, que eso es una locura. A mí no me parece tan locura si tenemos esa nota de Luis Arnott de no se queden por mucho tiempo. Y mucha gente dice por el tema del peligro, pero yo no creo que sea por eso. Eso es. Necro. No me jodas, Jan. Con los tenryubitos no hay forma de hacernos verles como los buenos, tipo Kuma. O sea, efectivamente, mira, ahora sí que te voy a regañar a ti, Jan. Si tú a mí me dijiste en el anterior directo, con el tema de Akainu, que me decías, o sea, olvídate, Zema, que Akainu por mucho flashback que nos muestren del odio a los piratas y tal, no va a haber perdón. Y te dije, tienes toda la razón del mundo, con los tenryubitos pasa más de lo mismo. Esta gente no tiene perdón, todos son unos verdaderos psicópatas. Krungol. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al final algo van a tener. Krungol por aquí también. Los tenryubitos también tenían escasez en recursos actualmente, creo recordar. Correcto, porque los estaban recortando eso. Los suministros. Y por un lado, corregirme, pero creo que era la FIT quien estaba también ahí, o no, la FIT estaba informando. Creo que son los propios revolucionarios los que les están cortando el suministro. Creo que hay un poco de todo, es decir, los revolucionarios están levantando al pueblo, pero además, ¿qué es lo que sucede? Que yo creo que Kurohige, como muchas veces es estratega típico, está tratando de echar más leña al fuego para que él se pueda, digamos, aprovechar de ello. Exacto. Entonces, para mí es algo que dices, vale, sí, vamos a agitar un poquito más el avispero. Y permitirme, antes de nada, venga, va, que de momento somos 8 por aquí viendo el directo. ¿Qué tal si le dais un like todos, por favor, para que sigamos creciendo un poco? Y quien no esté suscrito a nuestro canal, que se suscriba y active esa campanita de notificaciones para no perderse reacciones como estas que estamos dando aquí. Lo de siempre, como decimos, el camarote de Roger, seguirnos, tenemos
links en la descripción, podéis acceder a ellos, el camarote de Roger, fácil y sencillo. Y lo dicho, que venga, que nos deis un me gusta y nos apoyéis un poquito. Volvamos otra vez aquí a esto, que esto se está poniendo calentito el chat y es algo que a mí me gusta, pero que muchísimo. El podcast Los Sombreros de Paja. No veo bien su traducción ni se entiende la razón. Pero la de los Mujis Imu menciona: ya pasó mucho tiempo. Si soy soy Manuel y nosotros vamos con los revolucionarios. Di que sí. Di que sí, Manuel. Adelante. Un gol también. Dice Sorakainu, pienso que se entenderá su odio hacia los piratas y tiene un trauma que será lógico que lo tenga, aunque no sea su justificable. Aún así es imperdonable. Ajá. Es justicia absoluta, es lo que se decía de Akainu. Justicia no ciega, sino justicia total. Es lo que se decía. Y por eso era también el perro, porque era totalmente fiel al gobierno. Siguiente, ¿Cemac o sigo yo? Sigue, que se te da muy bien Dice a ti Necro, la lectura. Ya. Dice Necro, entre Akainu y los Tenryubitos, Akainu es el único que pueda tener su ración para ser así, pero aun con eso no puedes llegar a empatizar con él, tipo piratas arrasaron su aldea. Claro, Sí. dice, exacto, puede tener razones para odiar piratas, pero ya está. A ver, para mí Akainu es, ¿cómo decirlo? Un personaje que podría ser similar a Doflamingo, ¿vale? Similar a Doflamingo, en el sentido de tener una ira tan incontrolable hacia todo el resto del mundo, y en este caso sobre todo para piratas, que sea capaz de hacer atrocidades con tal de realmente servir a aquellos que le dieron una razón de ser. Sí. Quiero decir, imaginaos que para Akainu, ¿vale? Esto lo voy a decir así de claro y podría llegar a entender por qué se comporta de esa manera. Si tú a una persona le das algo en lo que creer, algo que él considera que es la verdad absoluta y lo sigue con fe ciega, si tú a esa persona le quitas esa creencia, le quitas ese sustento para su propia vida, si le quitas su forma de pensar, su manera de ser, lo va a negar absolutamente y por eso se aferra de esa manera a ese gobierno y por eso le sigue ciegamente como hace a Akainu, como un perro que no desobedece a su amo. Y es por eso, yo creo que a Akainu lo que le pasa es que su vida tiene sentido gracias a que pertenece al gobierno mundial, a que sirve al gobierno mundial. Y en el momento en el que empezase a dudar del gobierno mundial, dejaría de ser el mismo. Y por eso tiene esa ira o esa, digamos, esa fe o esa, ¿cómo decirlo? Esa falta de pensamiento propio, sino que simplemente sigue aquello que el gobierno quiere que haga. No se cuestiona nada, simplemente obedece. Y incluso cuando él da las órdenes, solo está obedeciendo a sus superiores. Es así, es un perro fiel, fiel a su amo y al cual nunca traicionará. Porque en el momento en el que crea que el gobierno lo está haciendo mal, será cuando directamente acabaría autoliquidándose. O sea, se aplicaría la desvivición a sí mismo, diría yo y todo. Y aquí el odio de Jan. Muy bueno. No, no es odio. No, ojo. es cierto, es es cierto. explicación de cómo es posible que exista una persona así. O sea, no quiero hablar de cierto señor de aquí de bigotillo, pero sería algo similar a un seguidor de este tío. Sí. O sea, es una fe ciega en un dictador. Y en este caso el dictador podría ser Imu, ¿no? Porque no lo conocería. Pero sí sería el gobierno. Y él sigue ciegamente todas las órdenes. Y para él lo importante es que el gobierno tenga más y más poder y le da igual hacer lo que sea con tal de que el gobierno siga ostentando ese poder que tiene. Perfecto. Es y ahora un autoritarismo absoluto. Antes de volver un momento al chat, y sé breve en esto, Jan, ¿y tú te imaginas que Akainu termine rebelándose contra la propia Marina? No. Viendo lo que ocurre. No. Pregunta para el chat. ¿Vosotros creéis que Akainu podría cambiar de idea? Ahí lo dejo. Volvamos otra vez un momento al chat. Krungol. Ahora se está hablando mucho sobre los ojos de Doflamingo. Molaría que tuviera los ojos de Imu por algo, pero no le encuentro el sentido ni creo que sea hijo de Imu. No. Eso también lo he escuchado. Sí. He escuchado que Doflamingo realmente era hijo de Im y no lo creo. Pero sí que es cierto lo que se habló de que, por ejemplo, a Okiji se le veía la figura de Im en sus gafas, pero a mí me parece que eso hasta para Oda es excesivamente rebuscado. Sus cojones, que no, Jan, que puede ser. Sinceramente, que de Oda me espero todo, tío. Que es que, o sea, Pero no os estáis dando cuenta, no os estáis dando cuenta, espera, no os estáis dando cuenta. Fijaros en esta maldita imagen que tenemos ya del final, que tenemos jodidamente ya de una puñetera vez, aunque sea mediante un ente o una posesión, tenemos a Imu ya
frente a los Mugiwaras. O sea, esta imagen es Ajá. cojonuda. Y es que Sí. Oda te ha vuelto a meter de un plumazo Thriller Bark, también de golpe, con la historia de... que aquí creíamos que iba a ser todo Usopp y de repente te viene a hablar directamente con Brook. Que es que no hemos mencionado esto, con Brook y precisamente qué es lo que ocurre con Gunko. ¿Qué pasa con Brook? ¿Qué pasa con Gunko? Porque Brook, o sea, todos decíamos, ¿conoce lo de Mira los el caballos? chat. Sí, un segundo, ahora lo miro, perdonad, que estoy ahora en mi momento de hype, porque es que de verdad lo digo, porque es que, fíjate si es tan soberbio este capítulo, que es que por fin tenemos a Aim. Ujú. Eso Daros es. cuenta de la velocidad esta que tenemos. Y ahora vamos a teorizar y vamos a hablar mucho sobre todo de esto que estamos viendo aquí precisamente de Im. Con el tema de Gunko. ¿Qué es lo que puede suceder con este personaje que tenemos así? Y vamos a... Yo creo que te voy a dar posiblemente que esa teoría que tú tenías de lo de ya sabemos, ahora lo vamos a hablar, Sí. que tenga mucho más sentido precisamente por esto que hemos visto. Pero Ajá. joder, o sea, la imagen esta que vemos de Gunko con el tema de Brook y Brook, que es que resulta que eso que estuvo sirviendo como escolta, protegiendo y tal, resulta que todo ese pasado, que todo eso te lo cuentan, creo que fue en Thriller Bark, Ujú. cuando lo cuenta, y te viene Sí, 1149 capítulos y tras, te lo golpea. Por eso exactamente. te digo que unas gafitas con un ojito que aparezca la imagen de Im, también te la puedo No comprar. lo ves descabellado, ¿no? No, no. Así que Krungol, yo te puedo dar incluso la razón en eso. Que sí, que puede que se dé, que Doflamingo pueda tener algo familiar, fíjate lo que te digo, con el tema de Im. Además, es algo que también Dame un hemos... momentito, por favor. Sí, Continúa. sí, además es algo que también hemos hablado muchas veces aquí. Seguramente cuando llegue la guerra final, puede que veamos si si se revienta Impel Down por ahí, que yo creo que sí, que Impel Down va a salir hecha cachos. Yo creo que cuando esto ocurra, muchos de los que hemos visto antiguos villanos de Luffy, que siempre digo que Luffy deja una marca en ellos, probablemente veamos a muchos villanos justamente al lado de, precisamente de Luffy. Pero yo siempre he puesto en duda, Estoy. pero yo Un siempre... momentito. Me Sí, pongo los cascos. tranquilo, Jan, que Continúa. estoy hablando, un momento. Pero yo siempre estoy precisamente hablando del tema de Doflamingo. Siempre he dicho que este villano, si por lo que sea queda libre de nuevo, es el único que tengo una gran duda que vaya a ayudar, fíjate, a los Mugiwaras en el hipotético caso que se dé una guerra final y que se necesite una ayuda. Es el único al que todavía sigo considerando un tremendo villano y que siempre va a estar al lado de lo que viene siendo la maldad. Que no va a perdonar nunca el suceso con Luffy. Yo creo que no aprendió la lección con él. No. No, porque ni siquiera creo que él piense que tiene una lección que aprender. Eso Ojo. es. Y ahora vuelve al chat. Vamos. Hombre, es que creo que Krungo se ha sincronizado contigo de lujo, porque mira lo que dice. ¿Quién es el padre de Gunko? Haki. ¿Brook, Yorkie o Kuzan? Tiene sentido que sea Brook, pero me suena raro que siempre recuerda a la Boon y no a Gunko. Ahora contestamos a eso. En cuanto al podcast, completamente de acuerdo con Jan sobre Akainu. Esa mentalidad puede ser que haya sido el detonante de que Dragon se retirara de la marina. Y sí, creo que puede cambiar. Dragon lo puede volver a poner en el camino. Voy a ir A los primero por el sombreros... podcast. Espera un momento. Voy a ir primero con eso del sombrero de paja, ¿vale? Porque... Y luego contesto al tema de Krungo. Pero antes de ¿Qué vas a contestar, decir? Jan, déjame contestar también a mí a Sí, lo que dice los sombreros de paja. Con el sí. tema que he dicho esto de que ha sido el detonante de que Dragon se retirara de la marina. Fíjate lo que te digo, que una de las cosas que también siempre creo tener o teorizar con esto es que Akainu siempre ha tenido mucha envidia a la familia Monkey. Si Dragon fuese, no por la madre, sino que el padre, o sea, que Garp fuese el padre de Dragon, que Akainu ha tenido mucha envidia a Dragon y que yo creo que Dragon estaba siempre por encima de Akainu a nivel de poder y por eso ha tenido siempre mucha rabia a los Monkeys. Sí, podría ser. Por eso los tiene Podría mucha tener que rabia, ver. porque con Garp no es que concuerde mucho, ¿eh? No tenga muchas cosas en común. Ujú. A ver, Y ahora vamos va. por una parte. Vamos por partes, ¿vale? Lo primero, que realmente sea el padre. Vale, lo del tema de Dragon con Akainu y tal.
Realmente, si tenemos en cuenta que los 3 almirantes principales, como son Kizaru, Akainu y Aokiji, realmente eran 3 animales que salían en la leyenda, una leyenda muy famosa de Japón llamada la leyenda de Momotaro, ¿vale? Ujú. Y que también saldría una figura como la de Dragon, ahí lo tendríamos. No os voy a comentar toda la historia de Momotaro, ¿vale? Porque es demasiado larga, ¿vale? O sea, digamos que Oda se inspiró en esta leyenda, que como os digo es muy famosa en Japón, para, digamos, crear estos personajes, el perro, el faisán y el mono, ¿vale? ¿Y qué sucede? Creo que realmente es un poco lo que decís, que Akainu realmente quisiera siempre estar por encima de todos y no le importase eh, hacer lo que fuese, con tal de subir, de agradar a sus amos, como el perro que es, ¿vale? Le llamo perro, pero porque lo que ya sabemos, Akainu el perro rojo, ¿vale? Eso es. Leeros la leyenda de Momotaro porque está bastante interesante. En cuanto a lo de Krungol, ¿quién es el padre de Gunko? Brook no, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Esto lo podéis buscar en Google tranquilamente porque la edad total de Brook es 90 años. Y para que fuese el padre Brook de Gunko tendría que darse la situación que hemos hablado muchas veces y es que Gunko realmente fuera un cadáver reanimado, Por eso te ¿vale? digo que no me parece tampoco una locura que el padre sea Brook, ¿eh? Exactamente. Claro, por eso digo que no, a no ser que realmente lo que hemos hablado muchas veces, que Im con su poder pueda reanimar o pueda mantener viva a gente que ya tendría que estar diñada desde hace tiempo y que de esta manera le conceda los poderes que le concede. Es un poco lo que hablamos tú y yo fuera de micros, ¿vale? A cambio de su alma, la gente hace pactos con el diablo Ujú. y el diablo puede poseer los cuerpos de esta persona. Ya te, Entonces, ya te teniendo en tiras. cuenta que Im... Espera, vuelve a Dime. repetirlo porque ya directamente nos tiramos a teorizar ya de IM, ¿no? Pues Hombre, venga, si queremos hacer la teoría, venga, me vamos parece a dejarlo. estupendo. Algún día voy a prepararte como en el chiringuito lo de exclusiva. Pues a ti. Y Exclusiva. para mí, teorías. Aquí. ¡Pum! Hay que Así, que de hacerlo. repente me salga Hay aquí que un hacerlo. pas Si alguno exclusivo, nos quiere. Si, teoría fumada, o si, sea. alguien nos quiere ayudar con un overlays de esos para OBS, estaríamos encantados. Vamos al Por mí grano. estupendo. Vuelve a Como empezar, aquel por día que favor. dije que Frankie realmente no tenía pelo, sino que tenía alambre, ¿no? Sí, Bien. vamos a volver a empezar otra vez, Jan, para que te quede bien Vale. ese clip. Vale. Dale caña. Partiendo de la base de que tenemos la teoría de que Im puede revivir a gente que ha fallecido, ¿vale? Y teniendo en cuenta que muchas personas hacen pactos con los demonios o con el diablo a cambio de su alma, sería perfectamente factible que Gunko en su momento pudiera haber fallecido y hubiera ofrecido su alma a Im. Y de esta manera Im puede poseer aquellos cuerpos de aquellas personas que han hecho un pacto con él. De ahí que si Brook fuese el padre realmente de Gunko, sea por lo que fuese, podría llegar a tener sentido teniendo en cuenta que realmente la edad de Brook es de 90 años, porque falleció con 38, conoció a los Mugis cuando tenía 88 y ahora tiene 90. Entonces, si realmente Gunko es la hija de Brook, cosa que es raro porque Brook no lo recuerda mucho, entonces sería muy factible que realmente Gunko hubiera fallecido a una edad temprana y hubiera sido resucitada por Im con un pacto demoníaco o como lo pudiéramos llamar. Exacto, exacto. Y hasta aquí la teoría fumada del momento. De momento. Eso es. Eso es algo que hemos hablado tú y yo todo el rato fuera de micro, ¿verdad, Jan? ¿Cuánto tiempo llevamos Exacto. hablando de esto, de verdad? Con el tema de Im y el pacto con el diablo que tengan. Fíjate que a mí me ha recordado mucho. Yo también, por ejemplo, ¿te acuerdas que te lo comenté justamente ayer? La imagen que realmente estamos viendo muchas veces de Im en Mary Joyce, muchas veces creo incluso que podría ser la propia Gunko. Y te explico. ¿Y si Im precisamente tiene lo de la eterna juventud, pero ¿y si fuese como un ente? Vamos a decirlo, como si fuese como los Nazgûl o como si fuese como el propio Sauron en El Señor de los Anillos. Que fuese un ente que no puede salir de ahí y que necesita, pues eso, el pacto del diablo como los que tienen con los demás y puede ahí controlar y superar y tener esa fuerza enorme. Por ejemplo, con algo que se habló de Doflamingo ahora que lo habíais mencionado, era sobre el tesoro de Mary Joyce. Habló de que había un tesoro de Mary Joyce, pero nunca se ha sabido de cuál. Y tenemos justamente también otra imagen que vimos como ese sombrero de paja congelado. A ti nadie te dice
que si tú levantas ese sombrero de paja, nadie te dice que está en ese famoso tesoro que estuviese como el cuerpo precisamente de Im que no se puede mover o lo que sea, y eso fuese una clave incluso para poder llegar a vencer a Im. Me explico. Date el caso del tema de con las inmortalidades y tal, que parece como si fuesen espectros. A esto también me puede recordar un poco con el tema de muchas veces cómo podías ganar a un vampiro incluso y tal. Y era, sobre todo, atravesar el corazón. Sí, Imagínate que Im se encuentra en un tesoro, o que parezca como el tesoro de Mary Joyce, que esté súper oculto, o debajo de ese sombrero de paja, que esté ahí ese cuerpo que no se puede mover, por lo tanto que sea como un ente lo que se mueve y tenga precisamente este cuerpo como el de Gunko, que por eso no, ni tan siquiera nos lo presentó Oda cuando salió Gunko. Recordar que estaban presentando las familias, salvo el de Gunko, y ahí empezó ya las teorías que podía ser una Nerona, que podría ser Ginny, que yo tampoco descarto que sea el cuerpo de Ginny, fíjate lo que te digo, que la hayan usado, ¿vale? Y lo que te digo, para poder llegar a vencer en esa batalla final, para poder vencer a Im, para dejarla KO, que tengan que encontrar precisamente como ese cuerpo y poder entrar en él, o sea, poder clavarle como una estaca, como lo que sería con los vampiros una estaca, o como en el Señor de los Anillos tirar ese anillo, ¿no? Pero sí, para poder vencer, encontrar ese cuerpo inerte, que no se puede mover, que está ahí. Claro. A ver, voy a apuntar un poquito más a esa teoría que tienes tú, ¿vale? Un poquito más. Y por cierto, después de eso, Jan, sí. al chat. Que el chat Primero hay al que chat, leer, hay que primero al leer. chat. Ya ¿Sí? sabes que yo me enrollo y si no, la gente no... Y además me mola porque están hablando bastante bien hoy. Y sí, y a mí me gusta. Empezamos con Krungol, que decía Doflamingo como Joker. Su mentalidad me recuerda a la de Joker del universo de DC en el sentido de que solo quiere ver el mundo arder y el sufrimiento de todas las personas. Cierto, Correcto. estoy contigo. Correcto. El podcast de los sombreros de paja. La teoría de la necromancia ya cobró fuerza. En el podcast nosotros creemos que tiene el cuerpo de Lilith. Lili, que luego han corregido. Vale, perdón, de Lily. No, sí. Perfecto, que luego han corregido. perfecto. También se podría dar. Eso es un cuerpo de algún personaje, yo creo, que ya ha salido, ¿eh? Creo. Necro. Si Brook es el padre, su madre era de embarazo muy lento o es un clon o alguna cosa así. Como Sí. Porgus D. Rose, ¿no? Sí. Vale, y sigue todavía Necro en un comentario que dice: Brook podría no recordarla por su fruta. En plan pensar, ya debió de morir y ni se le pasa por la calvera que pueda ser ella, aunque se parezca. También. Podría ser. También incluso, se podría dar. Claro, y además Krungol está de acuerdo con los pactos con el diablo. Perfecto. Sí. Vale, voy a apuntar una cosita, voy a dar un punto más con el tema lo de lo de Gunko, ¿vale? Para empezar, hemos visto que Gunko en sus primeras apariciones tenía como dos ojos diferentes, ¿vale? Digamos que estaba dividida, si lo queréis decir así. Para poder ser la hija de Brook, si es realmente la hija de Brook, y además ser Ginny, podría darse el caso de que se hubieran tenido que utilizar varios cuerpos para revivir a una sola persona. Pensemos, por ejemplo, en una referencia que podría hacer Oda perfectamente al monstruo de Frankenstein. De ahí las vendas y que tenga esos dos ojos diferentes. Es decir, volveríamos a lo mismo. Un cadáver reanimado, ya no con la electricidad, ya no con la ciencia, sino con el poder maldito de Im, cuyo cuerpo, como tú bien dices, estaría descansando en una cámara frigorífica y lo que estaríamos viendo de Im sería solamente una presencia, un espíritu o un alma. Y de ahí que estuviera diciendo Doflamingo aquella frase que dijo de que el tesoro de Mary Joyce se está pudriendo. Porque lo que oculta realmente Mary Joyce, lo que se oculta en esa cámara congeladora, sería el cuerpo real de Im, que se necesitaría preservado para, primero, que su fruta, la fruta de Im, si es que realmente tiene una fruta real, no pasara de un cuerpo distinto o no se reencarnase. Ahí. Como hemos visto muchas veces. Ese cuerpo se tiene que mantener congelado para que Im siga pasando de un cuerpo a otro. ¿Vale? Como Eso es. E incluso, mira lo que te voy a decir y voy a apuntar un poquito más. Debajo de ese sombrero gigante que hemos visto, no estaría otra cosa más que el cuerpo de Joy Boy. Porque tenemos la teoría de que era un gigante. E Im, como burla final, podría llegar a utilizar el cuerpo de Joy Boy en última instancia, o incluso lo podría estar guardando porque era amigo suyo. Sí. Pero todo esto vendría porque Im consumió una fruta
que le permitía convertirse literalmente en el diablo, convirtiéndose en una presencia que pudiera pasar de un cuerpo a otro, reviviendo y demás. Como ya vimos, o como ya hemos hablado, en la teoría que tenemos de que representaría al dios egipcio Kek. ¿Te Eso, acuerdas, no? sí, eso es. Que no sé si está subido o no, si lo No, hemos subido ya, no, se pero lo subirá. tenemos que subir dentro de poco. Entonces, es eso lo que creo que sucede. El cuerpo real de Imu se mantiene en una cámara frigorífica porque en cuanto el cuerpo no desaparezca y siga vivo, aunque esté congelado, la fruta de Imu no se reencarnará en otra persona, en otra fruta, en otra fruta. Eso Entonces, es. por eso se mantiene congelado el cuerpo y ese sería el tesoro mayor de Mary Joyce. Una vez Eso que se es. descongelase ese cuerpo, si es demasiado anciano, se pudriría del todo. Eso es. Ahí estoy. Ahí estoy. Muy bien, Jan, muy bien resumidas también las palabras mías y bien Resumido, que se metidas. me Sí, tira un bueno, rato. resumidas me refiero bien, muy bien explicadas en eso. Es que es así. Yo creo que lo de Im podría tener todo el significado del mundo. De hecho, el trono vacío también tendría mucho sentido. Ujú. Esto que se habla con el trono vacío. Y si Kurohige precisamente pueda estar allí, él quizás no lo sepa. Pero es que igual se sienta en ese trono vacío, Kurohige, como dándose por el rey del mundo o todo lo que tú quieras, y no conoce ni tan siquiera de lo que está ocurriendo con el tema de Im. Podría suceder, sí. Es que, por eso te digo, y ahora también te hago una pregunta, Jan. Otra cosa que se habló de Impel Down. En Impel Down también Sí. que se habló cuando estaban allí. Cuando estaba Luffy, ¿que había el qué? ¿El cuerpo congelado de Sebek te refieres? Supuestamente hay un cuerpo que no se sabe. Ujú. Con el comentario ese que dijeron, ¿cuál era? Es que ahora mismo no lo recuerdo. Tú siempre muchas veces lo has hablado cuando hemos mencionado que puede que sea Sebe que esté allí. Exactamente. Además que la frase que dicen cuando ven el cuerpo congelado es dice, el tiempo de este tipo ya pasó. Claro, Su claro. tiempo pasó hace, Y si hace lo mucho. está, y si lo tiene ahí, como tú has dicho, quizás en vez de Joy Boy, y si tenga ese cuerpo ahí precisamente Im como a modo de estrategia. ¿El de Joy Boy te refieres o el de Sí, Sebek? el de Sebek. Mira, antes me creería que el cuerpo de Sebek lo tiene realmente Kurohige. Porque entró en Impel Down, la rebuscó de arriba abajo y luego después liberó a X personas. Teniendo en cuenta además, y esto es una teoría que la he escuchado que es una buena fumadita, pero que estaría bastante bien, que con el poder de Pudding podría extraer los recuerdos de Garp e implantárselos a ese cuerpo de Sebek y crear un Sebek 2.0. Sí, O sea, me lo creería sí, antes que lo claro. tiene Kurohige. Sí, Como una claro. forma de. A ver, sabemos que Kurohige admira a Sebek, que es como una representación extra de Sebek. Exacto. Entonces, me creería antes que Sí, es Kurohige quien tiene el cuerpo de Sebek antes que realmente lo tenga Im ahí. Porque entonces, si quisiera realmente conservarlo, se lo hubiera llevado a Mary Joyce. eso es. Por eso también es lo que te digo. Ahora, volviendo otra vez a lo que decíamos de la teoría de Im, por eso Im siempre aparece a oscuras en Mary Joyce. Como ese ente, como ese Nazgûl, no Exacto. sé, como ese Sauron. De verdad te lo Eso digo, es. es que me ha recordado muchísimo a esto. Y es que además justamente lo Efectivamente. tengo muy reciente, eso, el tema de Señor de los Anillos. Pero Hmm. vamos un momento al chat. Chat, sí. Dice, Necro, por aquí. Eso iba a decir yo, en Thriller Bark ya vimos cosas así. Pudieron hacer el cuerpo con varios cuerpos y luego Imu le insufló vida de alguna forma. Eso es. Eso es, y luego también dice, eso tiene sentido, tenga la fruta de poseer cuerpos o intercambiar cuerpos, y guarda el suyo por si acaso, en plan, si su anfitrión muere, vuelve al suyo original y luego posee otro cuerpo nuevo. Sí, no, o sea, ¿cómo decirte? Una fruta de poseer por poseer, no, es que tiene como una fruta del mismísimo diablo, y además el diablo, según la Biblia, que yo sepa, creo, siempre se proclamaba como Dios, ¿no? Bueno, No. no como Dios, No, realmente los demonios o los diablos, si los quieres decir así, eran aquellos ángeles ángeles caídos caídos, sí, que se habían rebelado contra Dios. contra Dios, Entonces, claro, si fuese un dios, como él dice, o como ha sucedido muchas veces, que un diablo o un demonio se creía como un propio dios, entonces sí que estaríamos hablando de esa fruta de un diablo. Que de hecho, a ver, a lo mejor es una chorrada, pero podría ser que Imu hubiera consumido la Akuma Akuma no Mi, la fruta diablo diablo, sí. y de ahí tener ese poder. De ahí lo de los pentagramas, etcétera. Y de ahí lo que también te dije yo, Jan, otra teoría que siempre, lo de las Kami no Mi y las Akuma no Mi.
por eso quizás la fruta de Luffy sea tan perseguida, porque no es una Akuma no Mi como tal, sino una Kami no Mi. Vale que el agua sea la debilidad de ambas frutas, pero la de Luffy apunta siempre como a un ángel, ¿no? Bueno, a la luz, a todo, a un dios, ¿no? Sí, Entonces, como el una sol, Kami, realmente. como si fuese la verdadera fruta del deseo de las personas. Y por otro En lado, lugar, sí. tuviésemos las Akuma no Mi, las frutas del diablo, que eran por los deseos más, ¿cómo decirte? Más odiosos de las personas, los deseos de envidia. Hmm. Están los que piensan que necesitan una fruta para hacer el bien y otros que necesiten una fruta para hacer el mal. Entonces que ahí se diese esa diferencia, que no solo existiesen unas Akuma no Mi, que todas fuesen iguales, sí, una fruta y tal, pero que se pudiesen dividir entre Kami no Mis y Akuma no Mis. Sí que se podría dar algo así, algo de sentido. Eso Volvamos es. otra vez un momento al chat. Necro dice, ¿y puede guardar el de Joy Boy o hacer un Frankenstein con el cuerpo de Joy Boy y otras o otros para usarlo en una batalla contra Nika? Sí, sí, Necro. Ujú. Sí, justamente, además, lo hemos dicho, que probablemente tenga como algún cuerpo ahí, no sé, preparado y listo para la batalla, siempre y Ujú. cuando el de Gunko no se use. Porque también recordemos que lo que vimos en el ataque que hicieron precisamente a Sabo, allí en Marillois, se veían justamente los ataques que está Gunko dando. Por eso te digo que ahí, Las flechitas. sí, lo de las flechitas, por eso me Ujú. recuerda muchísimo, o sea, que por eso digo que cada vez que hemos visto a Aim con ese vestido, todo eso, esa aparición que tiene a oscuras de Marillois, que puede que sea Gunko, que tuviese, o Ujú. sea, que estuviese tapada y aquí se haya presentado. Además lleva esa capa rara, nadie sabe que si se la pone encima y tal, no sé, a lo mejor le sale un pico a la cabeza, vete tú a saber. A Krungol, ver, y teniendo en sí. cuenta. Ay, perdona. No, Krungol dice, sobre las tres Sí. sombras que vimos en Florian Triangle, que eran como tres torres y unos ojos rojos, ¿pensáis que tiene que ver con Imu? Ese misterio me sigue intrigando muchísimo. Yo creo que tiene doble sentido. Yo creo que tres torres, Kurohige, yo creo que podría representar el tema de las tres frutas de que siempre se ha mencionado con Kurohige y a su vez también con el tema de los ojos rojos, que puede que ahí sí que nos estén hablando de Im. Entonces, como Oda siempre le gusta andar con muchas indirectas, yo creo que ahí nos estaban mencionando sobre los dos enemigos finales. Podría ser. A ver, en mi caso, esas figuras del Florian Triangle a mí me recuerdan un poco a las leyendas de los Umibozus, ¿vale? Recordemos además que Thriller Bark tenía forma precisamente de un barril y la figura del Umibozu era esa figura que hundía los barcos y que para librarse de ellas, con un gran remolino los hundía, para librarse de ellas tenían que meterse en un barril la Eso es. gente. Algo similar a lo que vimos al principio del todo, porque Luffy cuando sale a navegar se encuentra un enorme remolino y se mete dentro de un barril. Se refería a esa leyenda del Umibozu. Entonces, para mí, lo que está haciendo Oda digamos, con esas figuras, está haciendo referencia a los Umibozus que había en el Floating Triangle y de los cuales se estaba escondiendo Moria metiéndose en ese barril, porque Thriller Bark tenía forma de barril, pero además nos estaba comentando toda esa historia, que aún hay muchas cosas que quedarían por descubrir. Es Eso es. decir, estaría haciendo una referencia también a el Triángulo de las Bermudas, Ujú. de Bermuda Triangle. Lo que Ajá. pasa es que, claro, son esos detallitos que te deja Oda. En cuanto a lo que son esos Umibozus, llegaría a decir incluso que serían algo similar a Zunisha. Gente que en el pasado fue castigada a vagar por esa zona durante muchos años, hasta que realmente se elimine el poder de Im o de quien haya hecho realmente ese castigo. Ujú. Sí, se puede dar Sería ya. mi idea. Necro, por un lado. El Barbas Negras entró a Impel Down por alguna razón, no solo para liberar a X personas, algo trama y nos romperá el culo en cuadraditos. Sí, Correcto. correcto. Kurohige, Totalmente otra de cosa acuerdo. no, pero es que Kurohige tiene muchísima, pero que muchísima información y por eso Eso se es. mueve tan sigilosamente, porque realmente seamos claros, Kurohige no destaca precisamente porque sea un mega destructor y tal, que también lo es, ¿vale? Y Lo puede ser. que esté reventando y tal, siempre se está moviendo por las sombras. Hmm. Curiosamente, ¿no? Eso es. Curiosamente, Claro, a hablando de ver, sombras. claro, es la oscuridad al fin y al cabo. Y la oscuridad se mueven esas sombras, precisamente. Entonces,
Ya te digo, este capítulo está dando muchas cositas para hablar. Y un último detalle que, a ver, a lo mejor no tiene nada que ver, pero estaba, una de las veces que estaba editando y tal, al poner IMU en Google, por alguna razón es un acrónimo de I miss you, que dicen los ingleses que es te echo de menos. O sea, a ver, no creo. Ya de Oda me espero cualquier cosa y Lily. me imagino que hasta el propio nombre de Im lo llegaríamos a poder decir que Im está esperando o digamos que perdió a alguien a quien echa de menos y que ha intentado recuperar. O sea, es que para mí tendría hasta sentido y todo, siendo como es Oda. Sí, Pero bueno, eso es un detallito que me ha dado a mí por decir ahora. El I correcto. miss you, te echo de menos. Buah. ¿Os imagináis que luego de repente digan de la historia de Imu, no, es que lo hizo todo por amor? Puede ser por el tema de Lily, ¿eh? Por eso te digo que también Es que, es curioso. de verdad, por eso Im va a tener mucho misterio. Con Im vamos a conocer un flashback. Espérate que no se empiece a dar un flashback ahora de Im. Sería interesante, la O verdad. sea, es que es lo que te digo. Lo que puede ocurrir en el siguiente capítulo va a dar un. Puede dar un. Fíjate que estamos tirándonos unos melonazos increíbles y luego vete tú a saber lo que Lo que ocurre, mola. pero fíjate que el próximo capítulo puede desencadenar todo el futuro ya que queda del tema de One Piece, Jan. Y no lo A digo ver, de tontería, con la presencia de Im aquí cambia mucho el juego. Cambia claro. mucho, porque ahora mismo se está mostrando como un dios. Y además va a desatar un poder sin igual. Estamos hablando de Claro. Im. Si el Gorosei ya estaba desatando ese poder, ¿qué no hará esto? Ujú. Por eso te digo que esto va a ser una razón para patear el culo precisamente de Luffy a Im y decirle que además, por favor Oda, danos ese momento, que se ponga frente a frente con Im, aunque esté poseída ahí, y cuando le pregunten lo que ha dicho Necro, ¿tú quién eres? Y le diga, yo soy Ujú. Luffy, el rey de los piratas, el futuro rey de los piratas, y te voy a patear el culo. Por favor, que nos dé ese jodido momento, tío. Me encantaría, porque si otra cosa no... O sea, si algo tiene Luffy, es que Luffy no tiene miedo a nadie. Ujú. Bueno, sí, a los Literalmente. puñetazos de su abuelo. Pero aparte de Y a eso, los de Nami. sí, Y a los de Nami. sí, pero después de eso, de verdad te lo digo, ¿eh? Mm. Esto que se nos ha dado es increíble. Fíjate, mirad, daros cuenta cómo nos ha captado la atención. Es a lo que también al principio de este directo estaba diciendo. La atención que nos ha dado Oda. Has dejado de pensar Mm. en cómo puedes dañar a esos usuarios y directamente ya te lías a teorizar que tienes a Im delante. Mm. Otra No, cosa más, además, perdona, una indirecta sí, más que sí. se pueda dar sobre quién puede ser Im, si puede ser femenino o masculino. Mm, o, O bueno, realmente como Kek. un ente como tal, realmente yo creo que ya no tendría género. Es decir, En yo su creo que para momento. mí es algo similar a lo que podríamos ver en el anime este, bueno, sí, en el Isekai este del slime. O sea, el tío que reencarna en un slime y al final acaba teniendo todo el rato una apariencia femenina, al final no se sabe si es hombre, mujer o es solo un moco azul. Entonces, Exacto. yo creo que realmente sucedería con Im, que ha pasado por tantos cuerpos que ya da igual, no tiene un género definido, su género es ente, ya está. Eso es. Eso Mm. es. Necro. Adelante, lee tú, Jan. Dice, obvio, ese momento no puede faltar de Imu diciendo maldito Nika, etcétera, y Luffy, a mí que me cuentas, yo soy Luffy, el futuro rey de los piratas, y voy a meterte la sandera por donde no brilla el sol, básicamente. Eso Básicamente. es. Eso es. Eso es, Necro. Buenísimo. Ojalá que se No, no, nos dé ese sí. momento, porque además yo creo que en el 1050 vamos a ver también, 1150, creo que se va a dar, va a sembrar el caos. No sé por qué me da Sí. que Tiene que darse. ahí arriba lo que va a hacer mucha pupa, ¿eh? Yo creo que Mm. podemos presenciar además algo muy, ¿cómo decirte? Un poco doloroso de ver. No Mm. sé si estamos presenciando, como dicen que a Oda no le gusta mostrarte muertes ni nada, pero lo de Somers, no sé si Somers va a continuar vivo, no sé. A ver, A mí me parece... avanza. Sí, ¿Puedes ampliar un poco la imagen, porfa? Dame un segundo. Mientras sigues, porfa. Sí, porque Adelante. es que aparece justamente la viñeta, ¿verdad? Y él aparece como que está hablando. Bueno, como hablando, No, como está, ¿no? ¿Te refieres a lo de Somers? sale. Sí, sí.
baja un poquito, ¿vale? Ahí, quieto. ¿Vale? Esa parte de ahí. Lo primero, Somers está atravesado. Sí. O sea, está atravesado y yo creo que si ampliásemos incluso más la imagen o se pudiera ampliar incluso más la imagen, diría que ya se está haciéndose un Saturnino, ¿vale? Es decir, que ya está, que se está, digamos, desintegrando. Poquito a poco, pero a mí me parece que a Somers se le acabó la batería. ¿Tú crees? Me da la sensación, Pues entonces ¿vale? estaríamos presenciando ya muertes. Y por eso te digo, Exacto. es a lo que voy. Pero realmente, no sé si llamar muerte a lo de Somers. Y ahora Pero bueno. te digo yo, Jan, ¿cómo puedes despertar un odio tan increíblemente fuerte ¿Mm? para que Luffy tenga ese motivo de ir a Mary Joyce? Que cómo es posible que ¿Qué motivo podría Luffy darse para que Luffy coja y diga, se acabó, me voy a por ella? O a por él. siendo Luffy no necesitaría mucho, solo con que le dijeran voy a hacer esto y tú no me lo vas a poder impedir y si quieres vienes aquí y me derrotas porque yo soy el que está impidiéndote y va a impedirte a ti tu sueño, diría Luffy que tú me vas a impedir a mí hacer algo, te voy a patear el culo. Sí, pero eso sería de cuando ya te encuentre. Pero que vaya ¿Mm? directamente. Como Luffy No, hizo no, en Wano. como Luffy hizo... Ah, que vaya por Kaido directamente. Eso es. Realmente todo lo que está haciendo en el momento en el que Luffy se entere de todo lo que ha hecho llorar a sus nakamas, que ha hecho llorar a todos los gigantes, a todos aquellos que le han ayudado y que le han dado carne, no le haría falta mucho Y más. no presenciar una Luffy muerte, no. como ya dije. Por ejemplo, también la de... La La teoría, de esta. la teoría que lancé, que Hmm. dije uno de los motivos para hacer que los Mugiwaras, o en este caso, para que Luffy pueda ir a por Im, sea que Im se cargue un miembro de la tripulación. ¿Y si A vemos y ver, presenciamos una muerte de un Mugiwara? ¿Jan? ¿tú crees que realmente se va a dar ya uno de esos fallecimientos? ¿Quién te dice a ti que no? Hmm. Que ha matado Y a mira, Cobra, con eso dice también Crumble. lo que ha hecho También, Crumble. pero de momento no entran los periódicos allí. También recordemos la X que dio Vivi, ¿eh? Que ese Eso mensaje es. todavía se ha quedado por ahí pendiente, pero yo no lo he olvidado, de hecho. Veremos a ver qué Ujú. es lo que ocurre. Pero ¿y si Claro, se todo da eso va eso? ahí entre medias. Pero yo creo que Luffy no le hace mucha falta. No hace falta demasiado. Solamente con hacer daño a la gente que Luffy aprecia, serviría. Llámalo Dory, Broggy, que haya hecho lo que ha hecho en Elbaf. Y Luffy ya diría, me lo cargo. Igual que, por ejemplo, le dijo a Big Mom la primera vez por el Den de Musi, me he comido tu comida, vieja asquerosa, y este es mi territorio ahora. O sea, y eso es solo una de las cosas que puede hacer Luffy. Sí, Entonces, a claro. mí me parece que no necesitaría una gran, digamos, provocación Luffy para ir a por ella. No cambies todavía que hay una cosa que quiero ahí que hablemos con el chat también, porque a mí me parece que estas escenas antes de la transformación de Gunko en Im tienen bastantes cositas, ¿vale? Primero, por lo que hemos visto antes de que decían que no se acordaba de ella, dice Brooke, se parece mucho a ella. ¿Vale? Y de repente lo de Brooke, ¿eres Brooke? ¿Vale? No creo, ojo, no creo que sea la hija de Brooke. Pero sí me da la sensación, además que vemos el clink ese que ha hecho ahí, ¿vale? Me da la sensación de que realmente no sería su hija, ¿vale? Pero sí que podría ser alguien que Brooke conoció en su pasado. Tira para la derecha un poco, porfa. O sea, ese clink ahí que sale, dices, chungo. Sigue, gira, gira, gira a derecha, tira, 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 tira. Y ahora bajamos un poco y vemos eso de ahí. Ese otro recuerdo de padre, ¿vale? Que me parece una mujer más adulta. Y luego esa escena que vemos con una cría pequeña y Brooke, ¿vale? Como digo, no creo que sea realmente la hija, porque a tu hija no le dices, mi sueño es ser un pirata. Ahí vemos a Brooke con, digamos, otra apariencia, me parece a mí, que es cuando él era un guardia real y que conocería a Brooke en ese momento, Pero es que siendo guardia. Jan, pero es que ahí está diciendo, como tú dices, lo primero que vemos con Gunko es que dice padre. Y luego Sí, justamente dice ahí, verás, mi sueño es ser un pirata. claro. A mí me da la sensación de que realmente Gunko tiene memorias mezcladas, ¿vale? Porque es un... Gunko tiene las memorias mezcladas. Podrían ser de cuando era esa cría pequeña, esa persona que perdió a su padre, e incluso lo que han dicho mucho de Ginny.
Pero incluso aunque no fuese Ginny Es lo que te realmente, estoy diciendo. ¿por qué digo esto también? Porque si nos fijamos, en el último panel le ha crecido el pelo. O sea, Sí. no sabemos realmente cuántas personas había dentro del cuerpo de Gunko antes de convertirse en eso. Dice, puede ser la nieta de Brooke. También. La nieta de Brooke. Podría, También. pero claro, a ver, entiendo que en un mundo pirata se tienen hijos relativamente pronto, pero recordemos que Brooke falleció a los 38 años. Sí, y claro, no creo que conociera a su abuelo como tal. O sea, Brooke falleció y luego perdió su alma y todo eso cuando tenía 38 años. Se tiró no sé cuánto, sí, creo que fueron 40 años o por ahí, vagando En Thriller Bark. con el cuerpo por ahí, en plan, por el limbo. Y luego volvió, ya estaba hecho un esqueleto. Entonces realmente no sé qué parentesco o quién podría ser realmente esa persona que Brooke conoció en su pasado, pero no creo que sea un familiar de Brooke. Porque, claro, o una de dos, o ha fallecido muy pronto y lo ha tenido Im ahí para luego después ocupar su cuerpo cuando hiciera falta, o realmente es, no sé, es una cosa muy rara esto de Gunko. Además, teniendo en cuenta que el nombre Gunko, como tal, se refiere a niña soldado. Entonces, todo lo que rodea a ¿Y qué Gunko a era mí me da la Brooke? sensación. ¿Qué era Brooke ¿Eh? antes? ¿Qué era? Un escolta, como un soldado. Era un Una soldado. escolta, exactamente. Es que por Era eso un te digo, guardia. Jan. Por eso te digo, Jan, que yo no Ujú. lo descarto que sea la hija de Brooke. Y que Es Brooke, que, correctamente lo que dice Necro, Brooke ya diese por fallecida su hija por todo el tiempo que pasó. o Tú incluso, a ver, también, tú también también podría suceder siempre, tú siempre que has dicho con el tema de los padres en One Piece, que son negligentes y que nunca están con sus hijos. pues ahí te lo Ah, digo, ahí te lo dejo. Mi sueño sí, es ser un podría pirata, suceder ala, perfectamente. ahí te quedas, estás en buenas manos, o eso creo. Sí, podría suceder. A ver, por eso te digo que si realmente Gunko resulta ser finalmente la hija de Brooke, de verdad me parece, y se confirmaría prácticamente al 100% la teoría que tenemos, que Im puede reanimar cuerpos fallecidos Puede ser, y utilizarlos. puede ser. Ya sea, llámalo que los esté preservando después de hacerle un leche. Después de hacerle una cirugía, como la que hacía Ochbach, Sí, para mantenerlos vivos, puede ser. y luego utilizarlos como, pues eso, como un cuerpo más. Juan Cruz Pinat. No, un año buscando su cuerpo y después 50 sobre su barco con los cadáveres de sus amigos. Ah, un año. Ah, vale, yo pensaba que había estado más tiempo por ahí por el limbo y cuando encontró el cuerpo ya estaba hecho huesos. Pero a lo mejor me estoy equivocando. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Claro, es a eso que me refiero. Si te has pasado 50 años, ya dirás, es que esa hija mía, una niña ya no es, y adolescente como es esta Gunko, menos todavía. Entonces, es eso, me da la sensación, si Gunko realmente es la hija de Brooke, confirmaríamos prácticamente al 100% que Im utiliza cadáveres reanimados. Sí, hombre, claro, es que yo creo que con Gunko es algo así, es una rata de laboratorio. Claro, y además, o personas que a punto de fallecer ofrecían su alma al diablo Im. Bueno, o en este caso como en el tema de Ginny, que la hayan usado. Bueno, es que claro, Ah, pero es que Ginny también ya falleció con Kuma. ¿Tuvieron que ir claro, allí, desenterrarla o lo que sea? No lo sé. creo que en el caso de Ginny sí que hubo cuerpo, ¿vale? Y vamos a decirlo, aunque sea así un poquito bestia, pero en el caso de Oda, si no hay cuerpo, no hay muerto. Sí, Es lo que hay. Si no hay cuerpo, no hay muerto. puede ser. O sea, y nos ha pasado muchas veces que dábamos por fallecido algún personaje, Pell, por ejemplo, que tendría que haber fallecido en Alabasta, después de comerse una bomba nuclear debajo del trasero, tendría que estar, o bueno, hecho cenizas. Bentham también tendría que haber fallecido en Impel Down y resulta que ahora es el nuevo rey del 5.5. O sea, entonces, claro, si realmente le dieron a Kuma el cadáver de Ginny, pues sí, asumiríamos que Ginny está muerta y que no es Gunko. Entonces, es que necesitaría que me lo recordaran en el chat si realmente a Kuma le dieron el cadáver de Ginny. Sí, O sí, directamente, se sí, despide ¿no? Kuma de Ginny. Eso es. Y Ginny en sus brazos, creo que Es estaba que no me ya acuerdo. caput.
Por eso te digo. Este no me acuerdo Pero, y no sacan ese capítulo pero, todavía en el anime. pero que, nadie por te dice, cierto, nadie te dice otra cosa que tú dijiste. Si Saturn si estuvo experimentando con ella, nadie te dice que pudiese hacer un clon. Por claro, eso te eso digo también. que se hayan quedado con una parte de Ginny. Es que por eso te Mm, digo. Puede ser muchas Pero, cosas. pero me da la sensación de que los clones realmente, el estar clonado, por así decirlo, solo es algo que está reservado para los tenryubitos. Como dijimos en la teoría aquella que los tenryubitos pueden tener clones. Siempre y cuando Im no quisiera a Ginny, por eso te digo. Claro, claro, es decir, a ver quién se emperigilaría de Ginny realmente. Sí, O sea, ¿qué tenryubito se encapricharía con ella? claro. Es Es que que es increíble, hay tío. tantas incógnitas, Es macho, es increíble. Es que increíble. qué capítulo nos ha dado Oda, de verdad te lo digo. Yo fíjate que tenía unas esperanzas un poco, decía, bueno, ya llegará el momento, porque ya lo habíamos hablado. Estos capítulos anteriores estaban siendo un poco tal que así, ¿no? Estaban con Mm, no te estaban dando tanta alegría de, no sé, de tanta intensidad de capítulo y tal. Te Sí, aburría un poco de ver a estos tipos así y de repente te lo cambia todo precisamente mm, como el título se llama, en un segundo. claro, En y un además segundo. es lo que hemos dicho, este es un 49, el siguiente es un 50. Es que Y ya veremos a sabemos que ver. los 50 y los 100, telita. Sí, por eso te Y ya, digo. de hecho, mira, a mí este capítulo ya me gustaba por una simple razón desde el principio, que no salía la historia de Yamato, que se me estaba Desde haciendo bola. luego, Ah, tranquilo que saldrá en el 1150, no, Oda te lo va a poner otra vez. La mm, joven Oni Yamato y su no lo sé. peregrinación al no sé cuántos. Y hay una cosa más que quería recalcar precisamente al principio, si puedes subir hacia arriba, ¿vale? Así como lo tienes, porque está un poco en Espera, dame un zoom, que hay una segundo. cosa que es que lo vi, no sé en qué Hacia página arriba lo vi o da... no sé qué leche. Para arriba del todo, hasta el color spread, por favor. Porque hay una cosa ahí que la gente ha señalado que me ha parecido un detalle interesante, Le quito ¿vale? el zoom. Y que yo no me había dado cuenta. Para arriba, hasta el color spread, hasta que está la imagen a color. Subiendo, O sea, hay una subiendo. cosa ahí que no. Que la gente, fíjate cómo hoy la defino, ¿vale? Tú me Y dices. ahora apunta a Bonnie. Voy. A Un punto a poquito hacia la Oni. izquierda. Ahí en la bandeja Ah, dicen ah, que pone ah. RIP. RIP, Requiescat in pace. In Ahí pace, va o como pace. ahí. Entonces dices, Increíble, ¿Oda? tío. ¿Oda? ¿De Increíble. verdad? Sí, O muy sea, buen detalle. Yo ni me había fijado, macho. Mira que cada vez exactamente. que subo un color sprite a mí me gusta mucho, no sé, mirarlo y tal. Digo, a ver si da alguna pista de futuros y tal. Que por cierto, Ujú, también una cosa que había visto. A ver, dame un segundo. Sin mal, que lo quiero ampliar. mm, Bueno, ¿quién cojones es este gato, por cierto? Que ahora no recuerdo. mm, No lo sé. Es algo muy raro, pero Exacto. lo que tú Pero a mí, dices, lo que tú claro, dices, me llamó mucho la atención eso y lo había visto en páginas y cosas así que he visto y digo, la madre que parió a la gente que sea capaz de darse cuenta de que pone RIP bueno, en esa ya bandeja. sabes que Entonces, hay gente que coge el capítulo, se pone una lupa, tío, y va exacto, al 100%. Y es que además Oda, como le gusta tantas perlitas, soltar tantas exacto. perlas, por eso. Y yo creo, ya, antes de Mm, nada, yo creo que vamos a ir cerrando ya este directo de hoy de la reacción, porque no Vale. vamos a estar todo el rato con el tema de Ink, que nos va a dar mucho de qué hablar seguramente para el próximo capítulo, además. Por eso hay que Sí. reservar un poco ahí en la recámara. Y lo de siempre, venga. Ya lo hemos dicho y lo hemos ido adelantando durante todo este capítulo. Para el chat, para la gente que nos ve en diferido, ¿qué pensáis que va a ocurrir breve? Y empiezo por ti, Jan, lógicamente. ¿Qué pensáis que va a ocurrir en el próximo capítulo? Ojo con el número 1150. Ujú. Vale. Caída de Skopergaban con Chopper al inframundo. Y una muestra del poder de Im yendo con solo una pequeña parte de sus poderes reventando a todos de una. Vale. Eso es lo que creo que se va a dar. Es decir, vamos a ver a un Loki recuperado del todo y diciendo vamos para arriba. Ujú. Y a un Im desatado. Perfecto. No vaticino más. Si vamos a tener descanso semanal, fíjate lo que te digo para el próximo capítulo. O sea, desde el ¿Mm? 1150
con descanso semanal 1151. Yo apuesto por lo que he dicho al principio. Vamos a ver un encontronazo entre Luffy y Gunko. Bueno, Luffy e Im, más bien dicho. Yo Sí. creo que vamos, aunque sea en el final, ¿vale? Yo creo que va a haber el primer cara a cara entre ellos dos. Ah, mira. Anunnaki, saludos, muy buenas, saludos a los gemelos Like y a disfrutar de este debate. Muchísimas gracias, Anunnaki. Aunque siento decirte que ya estamos cerrando, que ya estamos cerrando el directo de hoy, pero bueno, que lo tienes Puede ver en diferido y dejarnos efectivamente. su comentario y Y de todo lo que quiera. déjanos comentarios que nosotros hablamos. Antes de nada, permíteme, hemos dicho estas predicciones y me gustaría también saber vuestras predicciones y qué es lo que esperáis para el próximo capítulo. Pero una cosa también muy importante que decir, que tenemos una comunidad en Discord. Que os unáis a la comunidad de Discord. Tenéis el link en la descripción, podéis acceder a ella y os podéis meter y podemos estar ahí charlando y opinando. Nos podéis dar la impresión de este directo, qué os ha parecido, qué teorías podéis tener y podemos charlar ahí y continuar con este diálogo. Lo único que pues vamos a tener que ir cerrando por cuestiones personales ya este directo. A lo que voy, lo de siempre, por favor, para la gente nueva sobre todo y para los que no seáis nuevos también, porque estoy viendo también aquí en YouTube que no están todos los likes para la gente que nos ha estado viendo en directo y es muy importante, por favor, que entre todos, que nos ayudéis, como también Anunnaki acaba de decir, que le deis un fuerte like, que os suscribáis a nuestro canal y que activéis la campanita de notificaciones para que no os perdáis estos directos. Nos gustaría también conocer un poquito del tema de horarios vuestros, como porque ahora empieza ya, por lo menos aquí en España, la época de verano, empiezan los calores y nos gustaría saber sobre qué horarios os gustaría que pudiésemos hacer estas reacciones los domingos, sobre todo a los capítulos. Si todo sigue como sigue y confirmación de capítulo, domingo que viene nos seguimos viendo a las 6:30 reaccionando al capítulo 1150. Lo dicho, nos tenéis por redes, tanto en YouTube como subimos el canal, también lo subimos también en Spotify y en iVoox y que tenéis todos los links en la descripción, tenéis nuestro resto de redes y podéis también hablar por ahí. Antes de nada, Krungo le ha comentado, en el próximo creo que Brook puede reconocer a Gunko y saber qué relación tiene con él. Gavan con Luffy y Loki y la biblioteca quedará quemada a toda su totalidad o casi toda al menos. Muy también una buena predicción de capítulo. Sí, es verdad, porque siempre nos olvidamos de la biblioteca. Sí, es que con la biblioteca va a traer juego. Podría ser un 1150 de mucha desesperación. Y con Killingham por ahí, sí. Yo creo que Exacto. Elbaf va a arder. Sí. Elbaf va a arder. No, independientemente que sea por Luffy o por Im, o por Loki, por lo que sea. Elbaf va a salir en llamas. Y esto va a hacer mover a todos ellos. Sí, es posible. Esto les va a hacer mover. Es muy, muy probable, de hecho. Y nada. Interesante. ¿Y ahora tu predicción, CEMAC? Sí, ya te la he dado, Jan. Ya la acabo de dar. Pero... Sí. Yo mi predicción es que Luffy va a hacer un cara a cara con Im siempre y cuando haya un descanso después del capítulo 1150. Si no lo hay, ahora le copio lo que acaba de decir Krungol. Me quedo con eso. Pero ¿va a ser un cara a cara o van a llegar a intercambiar golpes? Eso es lo que te quería preguntar. Va a ser primero un cara a cara. Vale, lo que se van a encontrar, ¿no? Eso es. Yo ya te digo, para subir allá arriba, de golpe, Luffy va a activar el Gear 5. Vale. Bueno, también tiene el Gear, la cuarta marcha, también la tiene, el Gear Force, también lo tiene para... Puede subir también con el Bowman, pero independientemente de eso, yo creo que se va a subir para arriba cagando hostias. En cuanto vea lo que ocurre. O sea, que puede que Gavan baje abajo y Chopper por ahí detrás. Luffy, mira lo que está pasando. Para arriba. Y también está Zoro, ¿eh? Sí. Uf. Es que viene calentito, ¿eh? Esto lo ha puesto muy calentito Oda. Pero muy calentito. Nos lo ha dejado, vamos, ardiente, como la biblioteca. Sí. Y nada, Jan, yo creo que vamos a cerrar ya este directo de hoy.
Lo de siempre, Vale, me lo de parece bien. siempre, agradeceros a todos aquellos que os habéis aquí presenciado en este directo, que habéis estado aportando un montón de ideas y de conversación, que ha estado Ujú. bastante guay. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí siguiéndonos en este directo. Se agradece un montón. Para la gente en diferido, más de lo mismo. Muchísimas gracias. Sobre todo, muy importante, y vuelvo a recalcar, es muy importante que le deis un like para que podamos llegar a mucha más gente y podamos seguir un poco subiendo de nivel, vamos a decirlo así, Ujú. vamos a elevar un poco el nivel a esto. Entonces es muy importante vuestra ayuda, que nos deis un fuerte like, eso sin duda alguna, y también lógicamente para la gente que no lo esté, que se suscriba, que es muy importante todo ello. Os lo agradecemos de todo corazón. Acabo de ver un like por ahí, Ujú. muchísimas gracias, de verdad, que es todo un honor. Y lo dicho, el camarote de Roger, si todo va como tiene que ir, el próximo domingo nos seguimos viendo, ya lo voy adelantando, a las Eso es. 6:30 de la tarde, horario español. Nos seguimos viendo por aquí, reaccionando al capítulo 1150, que creo que va a romper internet de nuevo. Y otra cosa, lo vuelvo a repetir. Si queréis continuar hablando, tenemos una comunidad abierta en Discord y por ahí le podemos dando. Anunnaki, muchísimos saludos también, dice saludos desde Chile, queridos Kumas, nos vemos, muchísimas gracias de verdad, aunque ella llegado ahora, espero que te guste este directo y te lo agradecemos. Juan Cruz, muchísimas gracias por tu suscripción, te lo agradecemos de todo corazón, de verdad te lo digo, que acaba de suscribirse al canal, Ujú. me ha saltado la alarma. De verdad que muchísimas gracias, que este apoyo que nos Muchas dais gracias. es fundamental para nosotros. Nos ayuda, pero que muchísimo a crecer y a continuar, pues eso, dando contenido, y que esperamos llegar pues mucho más arriba de lo que queremos. Y eso es todo Exacto. gracias a vosotros. Sin vuestra ayuda no Eso vamos a es. ser capaces. Eso lo tenemos clarísimo. Tened en cuenta que es gracias a vuestro apoyo por lo que nosotros vamos Clarísimo. creciendo. Clarísimo. Y muchísimas gracias. Mira, aquí acaba de saltar justamente la Sí, me suscripción. encanta. Lo he dicho, para la gente que nos vea y que sea nueva, muy importante, like y suscripción, por favor. Like y suscripción, el camarote de Roger. Y aquí no os perdáis Eso más es. espectáculo de este que estamos dando, que yo creo que las teorías de hoy han estado, pero que muy, muy interesantes. Y Jan, ahora te dejo a ti hablar, que yo no me callo, como ves. Yo que tengo que decir que gracias a todos los que estáis ahí cada fin de semana que estamos grabando, porque esto se está haciendo, quieras que no, poquito a poco una comunidad que es muy bonita, está muy bien. Y la verdad es que no me quiero poner sentimental, pero oye, que de vez en cuando vemos esas suscripciones como bien, bien, o sea, da igual, o sea, da igual que Mm, sea una, que sean 10, celebramos cada una como si fueran 10.000 millones. Correcto, O sea, correcto. Son así somos. muy importantes y se agradecen, pero que muchísimo. Y además Ujú. lo que siempre decimos, el like, la suscripción es lo que nos puede ayudar a seguir llegando a mucha más gente y que se sigan sumando a esto, porque yo creo que es bueno también estos directos y estas Mm. reacciones que nosotros damos, y sobre todo fundamentales sois vosotros, los que participáis tanto en el chat ahora como en diferido, sois fundamentales. Entonces, Eso es. continuar así, de verdad os lo digo, y preparar esa campanita de notificaciones para no perderos los próximos directos con los que venimos. Lo dicho, Exacto. vamos a mandar aquí, desde aquí ya os mandamos un saludo para todos. Muchísimas gracias por el día de hoy, ha sido espectacular. Seguir con este hype, arriba, vamos arriba con el camarote de Roger y con Eso este es. haki que tenemos de observación impresionante, que sois todos la hostia, vamos a decirlo así. Y vamos a continuar dando guerra, que es la que se merece, y vamos a darle una buena guerra a Im, que también hay que dar la caña. Eso es. Lo dicho, un saludito y muchísimas gracias, de verdad, el camarote de Roger, y nos vemos para la siguiente.